de las ciencias ocultas, del esoterismo, y es un tema que siempre lo tocamos con la perspectiva de la propia experiencia personal, porque claro, si hablamos del sendero, hemos de tener en cuenta que evidentemente pues debemos tener un poquito de idea de lo que significa el camino, y cuando hablamos de camino, en realidad lo que estamos haciendo es hablar del recorrido que vamos a hacer de la mente concreta a la mente abstracta, el famoso Antacarana. Esto es el famoso sendero del discipulado. Lo que pasa, luego lo vamos a ver, lo complejo que puede llegar a resultar ser este camino, teniendo en cuenta que las enseñanzas que hemos recibido son indicaciones de otros compañeros que nos han precedido en el sendero. Entonces ellos han explicado lo que han hecho para llegar a cierto punto de la evolución. En realidad el sendero, desde el punto de vista esotérico, comprende de la etapa de aspirante, luego lo veremos más detallado, a la etapa de cuarta iniciación. Es decir, cuando uno se convierte en Arat, quema los átomos permanentes, ya no necesita encarnar, ha agotado el karma y dependerá exclusivamente de la tríada espiritual. Llegado el caso, podrá crear un Mayavirupa que tendrá su misma apariencia para poderse manifestar en la tierra y ayudar a compañeros en el sendero. Por lo tanto, para llegar a esa etapa hemos de pensar que necesitamos desarrollar la intuición. Pero como eso es muy lejano, y yo pretendo, si lo hacemos, si hay respuesta, dediquemos 3 clases, esta es, más que nada, es la llamada. La llamada es el sendero de aspiración. Es decir, ese camino o el aula del aprendizaje, todos pertenecemos, estamos, incluso un iniciado nos diría, un maestro nos diría que él está aprendiendo. Claro, cuando los textos nos dicen que los maestros evolucionan, que están aprendiendo, claro, con respecto a mí, por ejemplo, y a los que estamos hoy en la reunión, claro, el maestro es perfecto, pero el maestro sabe que todavía le queda algo, mucho por aprender. Es decir, ha de responder cada vez más a la mónada, a la chispa divina, que es lo que en realidad somos. Claro, darnos cuenta de eso es muy complicado. Entonces, decimos, el sendero del discipulado, la llamada espiritual. El primer matiz. Discípulo, antes de que lleguemos a las siguientes diapositivas, es todo aquel que quiere seguir los dictados de su alma. ¿Esto cómo se dice? A ver, ¿cómo se come esto? Entonces, ¿cómo digerimos el tema de quién es un discípulo? Un discípulo básicamente es aquella alma encarnada, aquella persona, aquel estudiante que empieza a sentir la voz de su conciencia, como vía intuición, algo que le viene a la cabeza reiteradamente, que un día en una encarnación, sin saber muy bien por qué, hace caso. Y se da cuenta que empieza por un camino que no siguen los demás, empieza a cambiar, empieza a hablar de una manera, pasado el tiempo, que los demás o bien lo admiran o bien lo repudian. Y llega un momento que cuando ese camino llega a un punto culminante iniciático y empieza a predominar el aspecto voluntad al bien, el propósito, automáticamente se convierte para la mayoría en un ser despreciable. ¿Por qué? Porque le está diciendo algo que ellos no pueden ni comprender. Y no hay cosa peor en este camino que ser el reflejo de aquello que me gustaría ser y al mismo tiempo reconocer en mí mismo la incompetencia que tengo porque no puedo dar un paso adelante. Entonces, el camino y el sendero, y sobre todo el discípulo, es todo aquel que está dispuesto a seguir los dictados de su propia conciencia, vía razonamiento, vía intuición, vía percepción, etc. En el plano físico, cuando sale, por ejemplo, un científico, decimos, fulanito de tal fue discípulo de aquel premio Nobel. ¿Qué quiere decir discípulo? Estudiante, en este caso avanzado. No olvidemos que un científico de renombre no acepta a estudiantes de primer curso. Solamente aceptan a aquellos estudiantes que, aparte de la carrera y de los estudios, han publicado en algunas revistas científicas sobre un aspecto. Entonces, ¿por qué lo atraen? Pues por la misma razón que nos va a traer a nosotros el maestro cuando llegue el momento. Tú destacas en tu medio ambiente, en tu grupo, organizando, por ejemplo, actividades culturales, sociales, te preocupas por la miseria del mundo, te preocupas, por ejemplo, por las desigualdades, lo relacionas, por ejemplo, con el estudio de la teosofía, ves el aspecto práctico de la teosofía, poco a poco vas avanzando vía meditación, vía conocimiento interno, vía reflexión interna, y llega un momento que se despierta una luz en la cima de la cabeza y es observada. A partir de ahí pueden pasar muchas cosas, pero eso lo iremos desgranando en esta clase y en las próximas. ¿Qué es espiritual en estos tiempos? Todo aquello que se haga
poniendo el bien del grupo y actuando como almas, como si fuéramos almas, es decir, no personalidades, es espiritual. Por lo tanto, regar la calle, barrer la calle, fregar los platos, planchar las camisas, es decir, todo lo mundano es espiritual si realmente ponemos no los 5 sentidos, no, algo más. El corazón, nos abocamos plenamente. Condición sine qua non, nos hemos de olvidar de quiénes somos. Si esto lo hacemos, eso es espiritual. La idea peregrina del mundo occidental es que, incluso de todo el mundo se me atrevería a decir, que la espiritualidad parece que está solamente replegada en un templo, en un monasterio, en una pagoda, en una mezquita, en una sinagoga. No, la espiritualidad está en todas partes, incluso en una estación de metro. ¿Qué hay que hacer para que sea espiritual? Hacer el trabajo bien. Aparte de hacer el trabajo bien, implica completa inofensividad, completa impersonalidad. Algo que en el día a día, todos los que llevamos años en el caminito del estudio de la teosofía, del esoterismo, sabemos lo difícil que es mantenerse en ese punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer problema que tendremos es lo espiritual. Hay una cosa que, por ejemplo, con esto de la pandemia o plandemia, como se le llame, ha resonado bastante últimamente, que si esto no es espiritual, bueno, el problema que nos hemos encontrado es que es un tema, un fenómeno, que ha pillado con el paso cambiado a todo el mundo. A todos los dirigentes del mundo se han encontrado con las mismas diatribas. Si no, mirad la prensa, mirad Internet, que los problemas que nosotros o incompetencia que vemos en nuestro gobierno lo han visto en todos los países de la Unión Europea y en todos los países del mundo. Pero esa incompetencia, esa incapacidad de respuesta, no es exclusividad de los gobiernos, es el pueblo. El pueblo que votó a ese gobierno, el que tiene una contradicción bastante clara, y no quiero dar nombres porque estamos grabando y no merece francamente la pena, pero que nos demos cuenta que mejor oportunidad para despertar la conciencia superior, esa que está en contacto, va a estar en contacto con la monada, es este problema que tenemos a nivel mundial. No es que la gente enferme de una gripe rara, que además tiene nombre de corona, luego te enteras que todas las gripes son coronas, pero bueno, no pasa nada, sino la reacción. Si la reacción es de aceptación y de búsqueda de soluciones, pero no para mí, sino para todo el grupo, para la humanidad, estaremos viviendo el proceso de forma espiritual. Todos aquellos que han, por ejemplo, una profesión, la profesión de la medicina, los médicos, que están trabajando en este problema, demuestran su carácter espiritual de servicio al grupo. Sí que es verdad que se les paga. Lo que habría que entender es que la ciudadanía debe actuar de manera solidaria. Además, este problema ha venido porque llevábamos un tiempo consumiendo demasiado y no compartíamos nada. Ahora, seguramente, si todo sigue adelante, a lo mejor dentro de 2 años hay más de 100 millones de fallecidos en el mundo y nos tocará compartir lo que tengamos. Esa idea de que vamos a volver a las andadas, a consumir sin ton ni son, a coger el avión para irme un fin de semana a la Conchinchina, eso habrá que planteárselo a partir de ahora. Por lo tanto, si actuamos de manera correcta, todo lo que estamos haciendo es espiritual. Nos podemos preguntar qué es el sendero, qué significa espiritual y qué significa el discipulado. Y hay un tema que no debemos olvidar, la dualidad. El gran problema del aspirante, de todo aquel que se encamina en el sendero espiritual o sendero de la búsqueda de la identidad espiritual, es ni menos reconocer que vive en dualidad. Dejemos de lado todo el idealismo que tenemos sagitariano, vivimos en un país, España, que es sagitario. Claro, el sagitariano, la aspiración, ¿qué quiere decir? Yo veo la meta. Caramba, ve la meta, pero ya que la ves, ¿por qué no la pones en práctica? No. ¿Por qué no la ponen? Porque preferimos idealizar lo que nos va a pasar en el futuro y el presente lo dejamos ¿para quién? Para la parte oscura. No hacemos nada, nos estamos cristalizando, estamos engendrando karma. Por lo tanto, si partimos de la base de que vivimos en el mundo de la dualidad, nos vamos a entender por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo. ¿Por qué es tan difícil salir de esa dicotomía? Lo que me gusta, lo que no me gusta, la luz y de la oscuridad. Si supiéramos que tanto la luz como la oscuridad forman parte de mi campo de servicio, mi campo de conciencia, y es lo único que voy a tener, ni más ni menos, no puedo buscar la luz en el futuro, ni en la próxima encarnación, porque mi presente me dice que la oscuridad me atrapa, lo material me atrapa.
Pero ¿cómo no va a ser de esta manera? Si todavía no tengo la perspectiva que tuvo, por ejemplo, un gran iniciado, un Buda, un Cristo. Ellos nos enseñaron metas y lo peor que hemos hecho es copiar el resultado, pero no nos hemos aplicado la lección de continuar con las prácticas que nos indicaron. La gente quiere resultados magníficos. Yo deseo, yo consigo. Mentira. Si yo deseo y no hago nada por movilizar las energías de mi personalidad, no conseguiré absolutamente nada. Y luego otra cosa hay que tener muy en cuenta. Cuando yo me movilice, lo hago en beneficio no mío, del grupo. Claro, yo quiero resolver la dualidad. Es decir, estar en el punto medio entre lo que es el mundo de la mente abstracta y la mente concreta, el famoso Antakarana. Pero tendré que entender entonces, estamos en el signo de Libra, las dos corrientes de fuerza, ¿dónde estoy? Si estoy en el punto neutro, es decir, si no infrinjo la ley del karma, no añado más piedras a la mochila que ya traigo de la vida pasada, yo estaré en condiciones de reconocerme quién soy. Tengo la potestad de ¿qué? De llegar a ser un discípulo, de caminar por el sendero y de entender lo que significa la llamada espiritual. Pero mientras la cuestión de la dualidad no la resuelva uno, y no vale leerse a Platón ni a Sócrates, lo que hay que hacer es diálogo interior, meditación. La verdad está en todas partes, pero ¿sabéis dónde está? Está en uno mismo, está en el punto de observación de uno mismo. Si yo me pongo en la parte de los que dicen que tienen la razón y critico al otro, que está buscando también su razón, ¿qué estoy haciendo? Echando, como se dice, no leña al fuego, no, gasolina o plutonio, a ver si nos quemamos todo y nos ponemos enfermos. No, hemos de vivir la dualidad, ¿de qué manera? Conociéndola, porque todo el mensaje budista y el cristiano gira en torno a la dualidad. Toda la enseñanza de la tierra gira en torno a ese tema. Somos divinos, nos lo han dicho, pero lo vamos a resolver en el sendero del discipulado. ¿Cómo? Cambiando. Ya veréis qué interesante. Hay textos de la señora Blavatsky, de Mabel Collins, de Krishnamurti, de también de Elena Röhrig, y no sé si me dejo alguien más. Y francamente textos muy pequeñitos, muy cortos, pero que van a servir un poco para las preguntas que vendrán más adelante. Venga, pasamos para allá. Esto es ni más ni menos que de Adam Blavatsky, Ocultismo práctico. Es una obra que a mí me impactó cuando la leí en su momento, una que no la he puesto aquí, por cierto, una frase que dice lo siguiente: lee 5 minutos y reflexiona 2 horas. Mientras no reflexionemos, no construimos el Antakarana, no construimos la ligazón, el camino con el mundo arquetípico, el mundo superior. Ya llegará el momento que nos olvidemos de la mente. Ella te dice, no sé si aquí o más adelante, que la voz del silencio, que la mente es lo matador de lo real, es la mente concreta. Hay que puntualizar esto. Vamos a leer esto, que es muy interesante. Dice, la especial diferencia entre el ocultismo teórico o teosofía y el ocultismo práctico, ciencias ocultas. Dice, la respuesta del oráculo de Delfos a todos cuantos anhelaban oculta sabiduría y que el sabio Sócrates repitió corroborándola varias veces, 2 puntos. Mandato imperativo. Hombre, conócete a ti mismo. Esto continuaba, parece ser, diciendo, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero, con Dios. Pero eso se ve que salió por el camino y se quedó en el conócete a ti mismo. Aquí está el problema, aquí está la solución del misterio de la dualidad. Si nos conociéramos a nosotros mismos, todo lo que acontece en la tierra está bien. ¿Por qué los sabios, los que han sido sabios de verdad, o el Buda en sus mensajes, incluso los taoístas, toda la gente o los místicos de españoles que han habido magníficos en el pasado, dicen que todo está bien? ¿Por qué llegado a un cierto punto del camino uno dice, está bien, me pasa lo que me tiene que pasar, lo que hablamos antes de entrar aquí? Ni más ni menos porque la conciencia ha despertado y comprende perfectamente que uno es el que está generando las condiciones para que eso acontezca. Cuando dicen los orientales que tú te has creado tu propio mundo, es cierto, pero claro, los pensamientos de la vida pasada de los otros, no lo de esta encarnación. Esta encarnación contribuye un poco, pero claro, lo que no podemos creer, aceptar así de entrada, que porque lo diga Buda, esto tiene que aplicarse y se tiene que cumplir a rajatabla, no, porque yo estoy interactuando en el día a día y yo os voy a dar mi pequeña opinión sobre todo el tema de la enseñanza esotérica y el tema de la dualidad. Prefiero equivocarme trabajando que acertar sin hacer nada. Si yo en las conferencias, en las charlas, que llevo ya muchos años,
digo algo que no lo dijo Madame Blavatsky o el maestro tal, que no sabemos si lo dijo, que sabéis que yo vengo de la escuela arcana, lo que haya dicho el tibetano me parece muy bien a la señora Bailey, pero también os voy a decir una cosa, yo debo trabajar con lo que a mí me viene de inspiración, me sirven de referencia, pero lo que no voy a hacer es comulgar con todo, por una razón muy sencilla, porque no es mi papel y tampoco es el vuestro. Hemos de innovar. ¿De qué manera? Investigando. O utilizamos la ley de analogía, reflexionamos, establecemos el diálogo socrático de preguntas y respuestas a nivel personal, o ya nos podemos olvidar de la espiritualidad, del sendero, de la llamada y de todo lo demás. Quieren gente en la jerarquía que sea autónoma. ¿Qué quiere decir? Que no tenga el lastre, lo que sería las muletas de una tradición religiosa o esotérica. Gente pura, pero gente inteligente. Aquí es donde empezamos a fallar. ¿Qué significa inteligente? Que se adapta a la realidad. Si no tiene, no come. Y si tiene, pues mesura lo que tiene. Me explico, ¿no? No estar quejándonos continuamente de lo que me pasa y no entender que estoy viviendo eso para a ver si resuelvo la dualidad. Si uno no resuelve su dualidad, por el sendero no avanzamos. Y sigue diciendo, nunca hagas nada que no sea de tu deber. Nunca hagas nada que no sea de tu deber. Esto es, nada innecesario. Empezamos bien. Si esto lo dice Madame Blavatsky en Ocultismo Práctico, nunca hagas nada que sea innecesario. Lo miramos fríamente, lo que hacemos al día, 99% o 80%, y dices, pero ¿dónde me he metido? ¿Por qué narices estas historias? A ver, pues así somos. Dice, antes de hacer una cosa, reflexiona si debes hacerla. Esto lo escribieron hace 150 años aproximadamente, Madame Blavatsky. Una iniciada de cuarta iniciación, no es moco de pavo esto es alguien que sabe. Dices, pero vamos a ver, ¿esto se practica? Pregunto, porque lo que no podemos decir, no, es que el fundador de ese grupo esotérico, que le llamamos despectivamente secta, dijo esto. Es que el político dijo esto, pero ¿y tú? Porque todo lo que nos ha dado la tradición esotérica o cultural de la civilización occidental y de mundial pasa por este filtro. ¿Qué es necesario en mi vida? ¿Qué es innecesario? ¿Con qué nos quedamos? ¿Es importante toda la biblioteca magnífica que hay aquí? Estos grandísimos libros encuadernados que ya casi nadie se mira. ¿Es importante eso? Sí, con una condición, que se ponga en práctica. Ahí hay biografías de gente, he estado viendo, famosa, que han hecho muchas grandes cosas por la humanidad, ¿no? Pero, ¿y yo qué estoy haciendo por la humanidad? Por ejemplo, lo importante es que partamos de esa premisa y nos demos cuenta qué es lo necesario y lo innecesario en nosotros. Yo me atrevo a decir que hay muchísimas cosas, incluso relacionadas con el servicio, que seguramente no las tendría que hacer. Además, soy de los pocos que dicen, después de tantos años, que todavía no he descubierto mi campo de servicio. De momento es la enseñanza esotérica, que por alguna razón se me da bien. Yo creo que se me da bien. Sí, por lo menos no es por lo que me dicen, sino que yo me encuentro muy inspirado haciéndolo. Pero luego me di cuenta que si me lo preguntan fríamente y yo me respondo a mí mismo, no lo sé. Yo de momento hago esto. Y prefiero equivocarme, trabajando, picando piedra, a que un día se encienda la chispa o entre un pajarito por la puerta, por la ventana, mira, tienes que hacer esto. De momento estoy aquí. Que los años que me queden de vida continúo muy bien, que no continúo será mi karma, dice además Madame Blavatsky. Nunca hables palabras ociosas. No pongáis un día la televisión por la mañana, porque lo que sale por televisión, vamos, de necesario poco. Nunca habléis palabras ociosas. Dice, antes de pronunciarlas, piensa el efecto que pueden producir. Nunca quebrantes tus principios de conducta por consideraciones de amistad. No hay cosa peor que vivir el karma de los demás. Tampoco hay que ser el muerto en el entierro, el niño en el bautismo, ni el novio o la novia en la boda, Esta manía que tenemos de meternos en la vida de los demás mentalmente o emocionalmente es nociva. Al final, ¿qué tenemos que vivir? ¿Cómo tendríamos que vivir? De manera impersonal. Dice que no ocupe en tu mente vanos o inútiles pensamientos. Vamos bien, Yo no me veo a la gente que vaya con esa rectitud de pensamiento, Yo a veces me he sentado en el metro, en los trenes, se sienta gente, te pones al lado de gente y nada más lejos de la rectitud de pensamiento. ¿Por qué lo digo? Porque al cabo de un rato te vienen unas ideas y unas imágenes y dices, esto no es mío. Tienes que aprender a discernirlo, sobre todo en el metro que se cruza todo y se junta todo, ¿no?
Dice, esto es más fácil para dicho que para hecho. Evidentemente, es mucho más fácil para dicho y para hecho. Pues todo esto, y muchas más cosas que vamos a leer, es lo que debemos aprender en el sendero de aspiración y ponerlos en práctica en el sendero de discipulado. Y el beneficio vendrá en el sendero de iniciación. Fijaos, ahí tenéis una montaña de piedra, el Montseny, toma el pico y la pala. Quiero verte dentro de, a ver en esta vida si eres capaz de si tiene 20 kilómetros de largo, a ver si me recorres 10 metros, picando piedra, ¿eh? Por eso es tan lenta la evolución. Y lo dice, no es posible desalojar de golpe la mente, evidentemente. De así, en un principio, procura evitar los malos u ociosos pensamientos, ocupando tu mente en el examen de tus faltas o en la contemplación de los seres perfectos. Es la técnica de la sustitución. Cuando un pensamiento negativo se me mete aquí, pongo un positivo. Es la técnica de la que lo pongo más adelante, de la sustitución, que da muy buenos resultados, pero para aquellos que estén dispuestos a investigar consigo mismo. Porque mirad, vivimos en un país muy idealista, que además goza contemplando la paja en el ojo ajeno. No sé. Claro, en todo el mundo pasa esto, pero los países latinos, como es el sexto rayo de devoción y de idealismo, y además la Iglesia Católica en esto ha insistido mucho con ciertas parábolas, que si la oveja descarriada, que si no sé qué, que si no sé cuándo, conocéis estos temas, ¿no? Siempre buscar las faltas en los demás. Pero, ¿y en uno? ¿Dónde queda todo eso? El día que tengamos el suficiente valor, podremos trabajar esto. Por lo tanto, la primera diapositiva de ocultismo práctico ya nos golpea de una manera bastante fuerte. Imaginaos ahora lo que va a venir. Viene en la misma línea, pero o nos espabilamos o lo demás es sumia truitas, que se suele decir. Es decir, resultados pero carentes de fundamento. Y no hay cosa peor porque eso genera karma. Continuamos. A los pies del maestro, Krishnamurti nos dice lo siguiente. La primera cualidad es el discernimiento. ¿Os acordáis cuando hablamos en el tema del cuerpo mental en febrero, la última vez que nos juntamos, el famoso 15 de febrero, antes de la pandemia? Os decía que en los libros, la ciencia de las emociones, creo que era lo que puse, el cuerpo mental de Powell, el recopilatorio que hizo de los textos teosóficos, ponía, además que es una cosa muy curiosa, práctica. La meta, el sentido que va a desarrollar la raza aria es el discernimiento. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, lo firmo. Cuando uno mira a su alrededor, ahí hay 50.000 opiniones en toda esta biblioteca. Por la televisión salen 500.000 opiniones más. ¿Dónde está el discernimiento? ¿O es que todavía como arios no lo hemos podido alcanzar? Claro, ¿qué estamos haciendo como arios? Estamos poliendo la piedra, cribándola, y además el gran problema, que lo quiero decir después, de la mente es que depende de los 5 sentidos. Los 5 sentidos sabéis que son apariencias, y esto, los que llevamos lentes, porque tenemos un problema en la vista, sabemos que a veces, incluso esa parte tienes un poco de cualidad psíquica, pues ves cosas que en realidad no son. Incluso, si hay un espejo por medio, uno acaba viendo una cosa que no existe. Uno oye un sonido por ahí y cree que ha oído otra cosa y toca una cosa y le parece una, ¿no? Saborea una cosa y luego es otra, huele una cosa y luego es otra. No son de fiar los 5 sentidos, hablando en plata, no son de fiar porque nosotros no estamos enfocados en el entrecejo. Mientras dependamos del plexo solar, muy difícil. Dice, la cualidad es el discernimiento. Claro, si hay deseos, ¿cómo puede haber discernimiento? Es imposible. Si el gran problema que tenemos ahora es que, para romper la dicotomía de la dualidad, discernimiento equivaldría a la parte de la mente concreta más elevada. Y la carencia de deseos también se exige para eso. Pero si estamos trabajando todavía la carencia de deseos y es previsible que esta encarnación y alguna más en el futuro nos tengamos que enfrentar a este morador, ¿dónde vamos? Estamos trabajando, estamos picando piedra y debemos hacer lo posible e imposible por armarnos de paciencia y entender que mientras no recurramos a la necesidad de encarnar, esto es fuerte, va a ser difícil que la ecuación se resuelva a favor nuestro. ¿Qué quiere decir? Aceptar en primera instancia todo esto y reconvertirlo. Y cuando el interés por el grupo ocupe el lugar que ocupa ahora mi interés personal, de mirarme en el espejo, de comer cosas que me gustan, de cuidarme y todo eso, en ese momento
el deseo individual se transformará ¿qué? En aspiración grupal. En ese momento se producirá el milagro. Esto lo dijeron tanto el avatar Cristo como el avatar Buda. Y los grandes maestros lo han dicho con otras palabras, pero es lo mismo. Mientras no cambie el punto de mi polarización, en lugar de yo, no, el grupo, cuando esto cambia y aún habrá que picar piedra, esto no se va a conseguir. Y nos dice Krishna, el maestro, sabéis que esto lo inspiró, lo dictó Kutumi, pero el que estaba detrás fue el mismo Cristo que le instruyó para hacer el libro. Es un libro pequeñito, yo lo tuve durante muchísimos años en mi mesilla de noche, lo leí todo, lo que pasa es que me di cuenta de una cosa muy interesante, que igual os ha pasado a vosotros, que lo que viene en este libro no es ni para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta iniciación, es casi hasta maestro de la jerarquía. Porque amar correctamente y pensar correctamente, es decir, actuar a esos niveles sin infringir el karma, eso es muy complicado, ¿eh? Eso no se consigue fácilmente. Dice, primero, dominio de la mente. Claro, la mente, la matadora de lo real, que lo veremos más adelante. Claro, la cualidad de la raza atlante es el discernimiento. Todavía no estamos en el discernimiento la mayoría, no. Dominio de la acción, hacer aquello que es correcto, no meterte donde no te llaman. La tolerancia, ¿qué significa la tolerancia? No es amor al prójimo. Dominio de la acción, hacer aquello que es correcto, no meterte donde no te llaman. La tolerancia, ¿qué significa la tolerancia? No es amor al prójimo. Cuando decían ama a tu prójimo como a ti mismo, o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que no sé si son unas frases del Buda, otras del Cristo, tanto porque son frases lapidarias y de profunda actualidad. La tolerancia es aceptar a los demás. Si uno tiene amor al grupo, como vengan los demás, le da igual. Porque nosotros de los demás, ¿qué vemos? ¿Vemos el alma? Yo digo que no lo vemos, ¿eh? Vemos la forma. Y la forma resulta que también es la matadora de lo real. Porque lo que registran mis sentidos es la forma. No registran el alma. El que diga que con los 5 sentidos, el 5, con la mente, puede ver más allá de la apariencia, creo que no estamos hablando del mismo tema entonces. Claro, si hay amor al prójimo, hay tolerancia, es decir, uno puede buscar a Dios o al alma como le plazca. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Nosotros seguimos la tradición esotérica de la señora Blavatsky, el esoterismo, la teosofía, pero hay que reconocer que en otras partes del mundo hay otros seres humanos que están iniciando el camino, están en el camino y no utilizan estos referentes, utilizan los de su conciencia. La señora Blavatsky ya nos avisó en eso, la Bailey igual, el Relik igual, Krishnamurti igual. ¿Por qué Krishnamurti no es que renegara de los maestros? No, es que el maestro eres tú. Además, el caso de Krishnamurti es paradigmático. Es el primer maestro que ha venido a la Tierra que no viene de la jerarquía planetaria, viene de Shambhala. ¿Qué quiere decir esto? Que ha roto esquemas. Él no sigue las instrucciones de la Logia Blanca. Él depende directamente de Shambhala. Por eso el mensaje no lo entendió nadie. Yo cuando he visto algunos vídeos de él, incluso conocí a amigos de la India cuando entré, gente que habían ido a Shannon a verlo en Suiza, conferencia hace muchos años, esos miembros de los que fundaron Amigos de la India, pues se quedaban así anonadados. El hombre aparentaba muy poquita cosa, empezaba a hablar y se generaba un ambiente especial. Pero los seguidores adoptaban una postura devocional y lo que él no quería era eso. Por lo tanto, el mensaje suyo, tú lo lees y dices, caray, en todos los libros, además, él no escribe ningún libro, solamente la autobiografía y a los pies del maestro que se lo dictaron. Los demás fueron sus estudiantes. Esto es una característica de grandes iniciados. No escriben. Son los discípulos. Del cristianismo no tendríamos nada si no fuera por las cartas de Pablo, porque lo demás son historias que se escribieron. Dime. Cuando Krishnamurti sí. habló, pienso en Saturnino Torra. Una vez asistió fue a verlo a Suiza. Lo fue a ver a Sanem. Una vez Saturnino Torra asistió a una de sus allí en Suiza. Sí, será en Shannon, supongo. Shannon, sí. Y a primera fila estaban los krishnamurtianos, los más allí. Devocionales. ¿No? Y Saturnino estaba al final. Y Krishnamurti lo localizó enseguida. Y dice, vosotros no, que no habéis escuchado nada. Aquí hay uno que me entiende. Claro, el mensaje suyo, a ver, lo dijo muchas veces. Es rompedor por una razón muy sencilla. Si solamente se utiliza la mente discriminativa,
no se capta. Hay que tener la intuición abierta, pero la intuición no se abre si no existe precisamente la carencia de deseos, no existe amor al prójimo, porque hay una energía muy importante. A fin de cuentas, cuando yo he hablado de la dualidad, el discipulado lo que trata de sacar es el segundo rayo de amor-sabiduría, es la cualidad por excelencia. Segundo rayo no tiene patas, no actúa, tiene que actuar a través de la acción, de la actividad. Por tanto, si yo me siento cómodamente deseando el bien para el mundo, ya me puedo sentar que voy a generar karma, no voy a solucionar nada. Mientras no salga a la calle, es decir, no me organice con otros a través de meditaciones, visualizaciones o a cosas concretas. Por ejemplo, en estos tiempos de gente que tiene necesidad, si a ti te sobra un dinero o te sobran unos alimentos en casa, hay gente que está pasándolo muy mal. Pues hay que darle salida a eso, que se vea el amor por alguna parte. Porque de lo contrario, la tolerancia no se está practicando. Y luego una cosa, si hay amor al grupo, hay alegría. Hay alegría, porque una de las características de los iniciados es la alegría. Si en realidad seguimos el camino y tenemos una cara de cara de vinagre, por ejemplo, amargada, realmente a una cosa hacemos mal. Y esas características, y que habéis conocido gente que es muy mental concreta. Cuando hablamos de mental es mental concreto, porque lo otro es sabiduría, y la sabiduría, si tenéis un poco, si os gusta mirar a los ojos de la gente, hoy en día es muy peligroso porque hay gente que se molesta. Cuando le miras a los ojos se molestan, parece que estás escaneándolos. Sí es cierto que a veces uno mirando ve cosas que dices, caramba, no se ha dado cuenta lo que tiene, pero no negativo, positivo, por ejemplo. Hay veces que mirando a la gente puedes introducirte dentro y ves luz en el interior de la cabeza, pero una luz inmensa, y desgraciadamente lo ignoran. Hay gente que está muy torturada, muy agarrada al texto físico y acaban repitiendo cada día lo mismo. Y no son capaces de soltar el texto y empezar a investigar por su propio pie. Y esto es importante que lo hagamos porque de esa manera veremos que esto del dominio de la mente, de la acción, de la tolerancia, de la alegría, en el fondo nos van a conducir ni más ni menos que a la aspiración única, que es buscar la luz, ¿no? ¿Dónde está la luz? ¿En Oriente o en Occidente? ¿Dónde vivimos en Occidente? Decimos, la luz está en todas partes. El problema es que uno se ha creído que la luz viene en el futuro. No, la luz es ahora. Es conocerte interactuando en tu medio ambiente. Y luego una cosa muy importante, la confianza. Él lo desgrana completamente, como Blavatsky desgrana todo lo suyo, y esto es muy largo de contar, son libros pequeños pero tienen muchísima enjundia. Lo importante es que veamos que esta confianza es ni más ni menos confianza en el grupo, no en uno mismo. La Blavatsky no hubiera escrito la doctrina secreta, aparte era una iniciada, si no hubiera tenido clarísimo que no era para la jerarquía, era para la humanidad. La jerarquía lo que quiere ver en el plano físico es que la fraternidad se actúa. De hecho, en las cartas de los Mahatmas, que fue la primera aproximación a una enseñanza directa a aquel grupito fundador, realmente hay cosas para el futuro maravillosas y cosas de una enjundia increíble. Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿esto les contaron a aquellas personas? Pues sí, se lo contaron. Luego después ya cerraron el grifo, ahí se quedó la obra, la doctrina secreta, que tenía que ser para unos cuantos siglos, pero que por alguna razón, como es un lenguaje complejo y un tema muy complejo, aquello duró lo que duró, y lo que se mantiene a nivel mundial es un remanente, pero no como el esplendor que tuvo en su momento. Y más en estos tiempos el problema que hay de los medios de comunicación, sobre todo de Internet, que por un lado te da la luz y por otro lado distribuye mucha oscuridad. Pero hay que aceptarlo, vivimos en un mundo dual. Por lo tanto, esta confianza para este estudiante es ni más ni menos que el resultado de una vida procedente ni más ni menos de vivir correctamente entre la mente, carencia de deseos y sobre todo tener una dedicación completa al grupo. No pensar en términos de yo, el mí, sino el nosotros. Y eso es más complejo todavía de lo que nos aparenta. Continuamos. Esto es de La voz del silencio de la señora Blavatsky. Y esto también tiene su enjundia. Dice, habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del rajá, de la mente, del rey, ¿no? De los sentidos, que es precisamente la mente, ¿no? Al productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. Es verdad que mediante el discernimiento, hasta que no lleguemos a la verdadera intuición, que hemos percibido, pues hemos captado, nos hemos generado una percepción de la realidad que es propia del espejismo de la mente, que es la ilusión. Así como
el espejismo por sí sería el tema emocional, el espejismo propio del cuerpo mental es la ilusión. Y en este mundo no ha habido cosa peor que somos capaces de mandar satélites y naves a los confines del sistema solar, y resulta que cosas tan prácticas como dar de comer cada día a la gente, porque en la Tierra se producen alimentos para comer cada día, no para acaparar, sino para comer cada día lo justo, resulta que eso no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Qué quiere decir aquí? Que la ilusión por lo nuevo nos ha llevado ¿a dónde? Afuera. Y la búsqueda parte de uno mismo. Por lo tanto, algo hemos hecho mal. En lugar de pensar en el país que envía esas naves tripuladas, esas naves automáticas por ahí, y fijaos qué país, los problemas que tienen, no hay mayor ilusión que tener un grupo de científicos que quieren conquistar el futuro. Mientras tanto, el pueblo vive en el pasado, o una parte del pueblo. ¿Qué pasa? Que genera karma, que chirría por todas partes. Y se están haciendo cosas últimamente en ese país que van en contra de las ideas de la democracia, prácticamente. Pero es el karma que tienen que vivir. Y mientras esto no lo solucionen, nadie lo va a solucionar. Por lo tanto, ya te dice, la mente es el gran destructor de lo real, pero teniendo en cuenta lo que significan los 5 sentidos. No quiere decir que yo no pienso y no tengo mente. Yo estoy cansado ya de muchísima gente que repite como si fuera un mantra, no tengo mente. No, perdona. La mente hay que utilizarla. Hay que reivindicar siempre el derecho a equivocarse. ¿Hay algún problema? ¿O queremos quitarnos el karma por la vía hipócrita y egoísta del uso de la mente? No funciona. El karma se limpia mediante el amor. Pero no el amor del plexo ni del sacro. El amor del corazón. Y ese amor es, no diré que sea frío, pero es desconocido. ¿Por qué es desconocido? Porque está mucho más allá de lo que la comprensión humana puede captar. Es un amor que se manifiesta a través del pensamiento. ¿Os imagináis una mente que ame y un corazón que piense? Es decir, un chakra cardíaco que nos conecta con el búdico y automáticamente nos viene el pensamiento. Y utilizo la mente abstracta es para amar al prójimo. Y dices, ¿esto cómo se hace? Claro, los pensamientos que tenemos, que hablábamos antes, abocados al deseo y a la satisfacción personal, que quiere decir ni más ni menos buscar lo mejor para mí mismo, han quedado trascendidos porque me ha ocupado ese espacio el que una capacidad que engloba a todo lo manifestado hasta donde uno puede abarcar. Esto es una asociación, pues imaginaos que esto es un grupo excursionistas, local, y la gente viene, plantea sus propios. Si uno ama a este grupo, pero no quiere decir que amando este grupo desprecia a los demás, sino que se manifiesta en porque por ley karmática no puede abarcar más, uno está cumpliendo con su papel. Si uno huye el compromiso suyo y se focaliza en algo que está a kilómetros, yo os tengo que avisar una cosa. El tema de la empatía que tanto se toca, es muy fácil tener empatía por internet ahora. La sala Zoom, ya sabéis, hemos visto la escuela de verano, pero bueno, los que hemos estado en escuelas de verano, yo fui a hacer el servicio aquel de los vídeos, estar con otra persona al lado o compartir una habitación, ahí se ve dónde está la empatía, ¿no? Es muy bonito, a 20 kilómetros o a 1000 kilómetros todos nos queremos mucho. Te quiero ver cada día. Claro, si uno en el pequeño grupo no tiene esa capacidad de aceptación, de encajar correctamente, que no pretenda cambiar el mundo porque no va a cambiar nada. Entonces, esta mente, evidentemente, no me da la señal de la realidad, pero es que la mente concreta no está preparada para eso. Hay que pasar por el filtro de la mente concreta para darnos cuenta que hay una realidad que trasciende toda lógica. Y esa es hacia la cual nos encaminamos, la mente abstracta. De todas maneras, nos debería de servir de ejemplo las ideas de los grandes pensadores. A ver, hay un tema que es indiscutible desde el punto de vista de la ciencia. Científicamente no podemos demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, creemos en el alma, creemos en la reencarnación y creemos además en Dios, o como se le llame, o en Logos. Claro, ¿y por qué no lo podemos demostrar? Porque aquellos que trabajan la energía del conocimiento de la mente no pueden llegar a esa meta. Y el día que el amor ocupe un lugar en sus mentes, lo comprenderán. De hecho, hay muchas experiencias que no se pueden mencionar, pero por ejemplo, a mí me explicaron el caso de un cirujano conocido, que además el hombre se le despertó en cierto momento la visión, y cuando estaba operando a alguien sabía que se iba, y además lo veía que se iba. Guárdate de decir eso, porque te quedas sin trabajo. De estos casos hay unos cuantos,
Incluso lo que dicen los físicos cuánticos, que cuando se observa una partícula se siente observada y cambia, coincide con los textos que hemos aprendido a lo largo de los años esotéricos, ¿verdad? Por lo tanto, destruye al discípulo al destructor. ¿Cómo trabajamos esto? No en el sentido que se nos ha enseñado, prescinde de la mente, no. Aunque tengas una conclusión, si el método científico te dice, he llegado a descubrir la penicilina, ¿no? Años después ya sabéis que se descubrió que era hace 100 años, casi, que provocaba alergias, pero hubo otros que cogieron los estudios del señor Fleming y los ampliaron. Ese es el método científico, no dar nunca nada por sentado. ¿Qué hemos hecho en estos tiempos? Hemos creado una nueva iglesia, la ciencia, dogmatismo. Esto lo dice la ciencia y esto va a misa. Con el tema este del problema mundial, prácticamente se ven los que son dogmáticos. Esto es así porque lo he demostrado, porque lo he visto en un microscopio. Pero ¿por qué no aceptas la opinión de otro? Ah, no. Claro, cuando uno ve lo que hay detrás de esas aceptaciones y de esos dogmas, te das cuenta que hay grupos de intereses económicos que no son precisamente muy claros, ¿no? Y por lo tanto, se impone un dogma de fe, una creencia. Y no hay cosa peor que tener una creencia. Y la creencia es precisamente la mente concreta, la ilusión. Y una cosa, ¿cuántas veces en nuestra vida diaria no decimos cosas que no hemos investigado de ninguna manera? Montones de veces, ¿verdad? Por lo tanto, queremos trascender ese problema, hay que utilizar la mente, y hay que reivindicar el derecho a equivocarse. Y cualquier conclusión que se obtenga, dejarla siempre en un circulito por sí. Porque muchas cosas que hemos dado por sentadas en nuestra vida no son lo que nos parecen, Muchas cosas de las que vemos por la calle no son lo que parecen. Por tanto, hay que dejar un espíritu de duda. ¿Qué buscamos con la mente concreta? La seguridad. Yo lo he visto y esto es así. Bueno, hoy en día nos pueden engañar de todas las maneras, pero en realidad estemos muy atentos porque ahí está la clave del día a día nuestro. Y dice el discípulo, oh maestro, ¿qué debo yo hacer para alcanzar la sabiduría? Oh tú sabio, ¿qué haré para obtener la perfección? Y el maestro responde, ve en busca de los senderos, pero hola nun, discípulo, sé limpio de corazón antes de emprender el viaje. Antes de dar el primer paso, aprende a discernir lo verdadero de lo falso, lo siempre fugaz de lo sempiterno. Bien, vamos a ver, ¿cómo sabemos distinguir lo del falso y lo verdadero? Si estamos en la etapa de aspirante, estamos recibiendo la llamada, yo me atrevo a decir abiertamente que no lo vamos a descubrir. Hay un porcentaje grande de probabilidades que nos equivoquemos. Pero ¿qué nos pasa cuando abrazamos una ideología, una enseñanza desde la clave del yo inferior, de la mente concreta, del plexo solar? ¿Qué decimos? No, yo tengo certezas, seguridades. Yo he conocido gente de diferentes grupos cristianos, religiosos, que te dicen que su presentación es la verdadera y además te lo dicen con un énfasis muy grande. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo, yo creo en lo otro, no, eso está cerrado, esos más son estudios satánicos, esto hay que dejarlo de lado. Bueno, me parece muy bien. Han pervertido la palabra satánica, no es exactamente así. Es como la palabra Lucifer, que es el espíritu de la mañana, el planeta Venus, le han dado la vuelta a la enseñanza y lo presentan como el demonio en Internet. Y esto es una pena que da pena. Pero estamos en este mundo de confusión. Por lo tanto, ojo con esta mente y ojo con no saber distinguir lo verdadero de lo falso. Porque ahí estamos en lo mismo. ¿Quiero ser discípulo? ¿Creo en el maestro? No creo en el maestro. ¿Quiero en el alma? No creo en el alma. ¿Creo en la reencarnación? No creo en la reencarnación. Va a ser nuestra propia vida, a través de nuestras reacciones y de nuestros actos, la que indique en el nivel que nos encontramos de conciencia. No tengamos miedo a equivocarnos. Es preferible estar solo y equivocarse que estar en grupo y equivocarse en grupo, porque tendremos más karma. Todo lo que se hace en grupo tiene un mayor premio y lo que no nos gusta. Dice, aprende sobre todo a distinguir la sabiduría de la cabeza de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo de la doctrina del corazón. Aquí está el otro dilema, otra forma de explicar la diferencia entre este discernimiento que quiero alcanzar y la necesidad que me libere de los deseos. O vivo en ese punto, o realmente llego a activar la doctrina del corazón, que es la intuición, porque la doctrina del ojo, lo que me está hablando, ni más ni menos, el ojo de Manas, me está hablando de la realidad que me circunda, desde la perspectiva de la lente que tengo, los dos lentes que tengo, y de lo que está atrás, el sexto sentido, que me está dando una interpretación, pero mientras no se active la intuición, dime. El ojo es el dogma, es quedarse con la palabra. Claro. Es el dogma, es quedar estancado. Es que te quedas estancado, ahí está.
te quedas completamente estancado. Mientras no se active el corazón, pero ¿cómo se va a activar el corazón si solamente preparamos a la gente para que sea competitiva? ¿Nos parece muy extraño que toda la gente que va a la universidad, yo a veces cuando hacen entrevistas me quedo un poco, no sé, un poco anonadado? La gente quiere ganar mucho dinero, quiere tener un título y ponerse a trabajar y ponerse a cobrar. Claro, un título en la pared indica mucho, pero un título que ponga médico, ingeniero, abogado o experto en no sé qué, eso no significa nada, ¿eh? Por lo tanto, lo que hemos empezado, el tema del discípulo, no tiene ningún significado, a no ser que uno haya resuelto estas ecuaciones. O activamos el corazón, pero para ello tenemos que irnos a la otra diapositiva, lo que nos decía Krishnamurti y lo que nos decía Blavatsky. Ahora hablará, me parece que viene Mabel Collins, y nos dirá algo parecido también. Nos dirá alguna cosa de luz en el sendero. Entonces, o realmente dejamos de ser personal, este yo pequeño y este apego que tengo al Jesús, a la María, al Antonio, etcétera, etcétera, y me convierto en un verdadero yo superior, que es lo que soy, tengo que integrar todo eso, o realmente estaremos toda la vida hablando de estos temas, cuando tengamos una duda volveremos a leerlos, pero no tendremos la confianza interna de plantearnos en qué estoy fallando en el día a día. ¿Cuánta gente se pregunta en el día a día dónde está fallando? ¿En qué punto de su trabajo interior falla? Generalmente no se suele hacer. La gente piensa que todo lo hace perfecto. Yo creo que deberíamos ser más humildes, no tan ilusos, y darnos cuenta que este camino es un camino muy lento. Y más vale avanzar 5 centímetros o 1 centímetro y no retroceder 3 metros, que es lo que suele suceder a veces. ¿Continúo? En La voz del silencio, que nuevamente Madame Blavatsky nos dice: sé humilde si quieres alcanzar la sabiduría. Pues vamos bien. Sé más humilde aún cuando de la sabiduría seas dueño. Sé a manera del océano que recibe todos los ríos y torrentes. La poderosa calma del mar permanece inalterable sin sentirlos. Pero esto es de la mente. La voz del silencio. La voz del silencio. Sí, bueno, es una forma de hablar. El océano se refiere a la calma de la mente. Dice: sé a manera del océano que recibe todos los ríos y torrentes. La poderosa calma del mar permanece inalterable sin sentirlos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ser humilde? Acepta a los demás, volvemos con lo mismo. Sus puntos de vista, aunque te parezcan que no coinciden con los tuyos, si la gente es sincera y tiene un poco de corazón, aceptará a los demás como son. Hay una cosa que no podemos olvidar. La mejor enseñanza es predicar con el ejemplo. La mejor enseñanza es predicar con el ejemplo. Esto el Buda, el Cristo y todos los grandes avatares es precisamente el ejemplo. Si no, ¿de qué? Tú puedes hablar del amor al prójimo, sí, pero ¿qué haces? ¿Coger dinero para llevártelo a dónde? ¿Para hacer un gran edificio de piedra? ¿Ayudas a la gente a través de una escuela recogiendo gente que no puede vivir, que no tiene para dónde estar? Eso es una forma de servir. Mientras esto no se haga, poca cosa avanzamos. Dice: refrena tu yo inferior mediante tu yo divino, la sustitución, ¿no? En lugar de pensar tanto en el yo personal, lo mío, vamos a pensar en lo eterno, en el grupo, dejarnos de lado nuestra cuestión personal. Refrena lo divino por medio de lo eterno. Grande en verdad es aquel que aniquila el deseo. Refrena lo divino por medio de lo eterno. Qué curioso. ¿No será que lo eterno trasciende al concepto que tenemos de divino? Porque ¿qué es divino para nosotros? Algo que desde la tesitura actual nos parece sublime, pero si seguimos avanzando por ese camino, ¿qué nos vamos a encontrar? Con algo que siempre ha sido, ¿no? Y se trata de eso, que la idea que tengo yo de Dios desaparezca por completo porque no es real, por ejemplo. Y es cierto, no es real, para nada. Dice: más grande aún es aquel en que el yo divino ha destruido hasta la noción del deseo. El yo divino ha destruido hasta la noción del deseo. Bueno, hay que apuntarse a esto, ¿no? Esto hay que apuntarse. Vigila lo inferior, no sea que mancille lo superior. El camino de la liberación final está dentro de tu yo. Aquel camino empieza y termina más allá del yo. Yo superior, con mayúsculas, ¿no? Pone. Vamos a ver, si este camino empieza en uno mismo, ¿por qué buscamos fuera de nosotros? Porque no confiamos en nosotros, porque todo el mundo lo hace, porque queremos en grupo, pensamos que estamos en grupo y de esta forma voy a coger de los demás lo que soy incapaz de dar.
No olvidemos una cosa, el trabajo del grupo se caracteriza no porque todos aprendan de maravilla, sino porque todos estén dispuestos a dar lo que tienen, la luz que tienen, el amor que tienen al grupo. Y ya habrá alguno en el grupo, o unos cuantos, si un grupo tiene 10 miembros, habrá 2 o 3, que tendrán una línea de conocimiento específica, tendrán contacto con el alma, y poco a poco el grupo funcionará, pero funcionará porque hay amor. Y cuando uno no piensa, hace las cosas de manera espontánea, no dice, no, es que yo lo hice ayer y este no hizo nada, ahí no hay grupo. O cuando el que lleva el grupo lo dirige porque tiene más evolución seguramente, más preparación, se pone medallas, vamos mal. Pero van peor aquellos que están en grupos que les están sacando el dinero y se creen que con eso van a alcanzar cierta liberación o cierta expansión de conciencia. Esto es un problema de los humanos. Cuando no tenemos suficientes recursos propios para cambiar, confiamos en otro, le pagamos para que haga el trabajo de aniquilarnos el karma. Eso no funciona, ¿eh? Y sabéis que esto se está haciendo. Se hace pagar a la gente. Yo soy muy crítico en este tema, pero también entiendo que la gente, bueno, pues está como está. Son tiempos muy complejos y más que se van a volver en todo caso. ¿Continuamos? Adelante. Dice, esto es de Mabel Collins, Luz en el Sendero. Esto es un poquito largo, voy a leerlo. Es muy interesante porque esto es muy amplio. Esto es muy amplio, además es al principio del libro. Y es un libro que la verdad lo dictó el maestro Hilarión, San Pablo, que había sido San Pablo, Platón. Es el actual, el Choján del Quinto Rayo. Y a ella, pues ella explica que se le materializó un día, no sé qué, en un libro, explicaba. Y empezó a dictarle, ella copió y ya está. Es una cosa, vamos, que se ha hecho siempre, ¿no? Dice, crece como la flor, inconscientemente, pero ardiendo en ansias de entreabrir su cáliz a la brisa. Crece como la flor, intensamente, pero ardiendo en deseos, en ansias de abrir el cáliz a la brisa. Así es como debes avanzar abriendo tu alma a lo eterno. Pero debe ser lo eterno lo que debe desarrollar tu fuerza, y no el deseo de crecimiento. A ver, cuando iniciamos un estudio como la Teosofía o los textos de la Escuela Arcana, Rosacruces, los de estos de Roerich, ¿con qué criterio lo hacemos? ¿En ayudar a la humanidad? ¿En crecer internamente crecer como grupo? ¿O crecer internamente a nivel personal? Yo apuesto a que es más bien la cuestión personal. No hay este espíritu de altruismo tan grande, básicamente porque no hay identificación con el grupo. No hay confianza, no hay capacidad de, no hay empatía porque no hay amor prácticamente, y sobre todo porque hay un anhelo tremendo de salir de la mediocridad que me rodea. Pero yo no puedo reivindicar el esfuerzo ni la acción de salir de la mediocridad donde vivo, porque realmente yo formo parte de esa mediocridad. Si he encarnado en el país que sea y estoy por cuestiones karmáticas con los grupos que sean, es por alguna razón. Si uno despunta en algo y se encuentra que continuamente le están importunando la gente que tiene a su alrededor, es que era la persona propicia para intentar demostrar a través de su acción que hay otra forma de percibir la evolución. No culpabilicemos a nadie, tenemos lo que nos merecemos. Dice, desea únicamente lo que está en ti. Antes decía, porque el primer caso floreces con la lozanía de la pureza y en el otro te endureces con la avasalladora pasión de la importancia personal. Esto lo da la mente concreta. La mente concreta es la que nos pone medallas. Nosotros sabemos por las Olimpiadas de Hatha Yoga, que decía, desde que fue Moria o Kutumi, hablaba de esto, de las Olimpiadas de Hatha Yoga. A ver, la gente va a correr, pero, a ver, sí, de acuerdo, pero desde el punto de vista espiritual, ¿a quién le ponemos una medalla? No tiene ningún sentido. Se hace, pero eso está ahí, ¿no? Dice, desea únicamente lo que está en ti. Bueno, muy importante. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Desea únicamente lo que es inasequible. Toma. Está en ti. Está fuera de tu alcance. Y al mismo tiempo es inasequible. ¿Qué quiere decir? La conciencia, el alma, ¿no? ¿Por qué buscamos fuera? Creemos que peregrinando a la India, al monasterio tal, o viendo un lama, a la tumba de un lama, o viendo, por ejemplo, aquí en España la tradición mariana, ¿vamos a recibir una inspiración? Vamos a recibir, seguramente si somos un poquito sensibles, la energía psíquica que han dejado millones de peregrinos a lo largo de los años, que es lo que se detecta en Montserrat. Se detecta en Montserrat, se detecta aquí en Barcelona en algunos sitios,
Pero bueno, esa energía no a todos nos viene muy bien. No, es una energía muy densa y a mí no me va muy bien esa energía, no quiero estar en esos sitios. Incluso Muro de Lamentaciones y bueno, historias de estas que hay por todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cuando va a los templos y va de peregrinación diciendo que va a la búsqueda interior, va a pedir. A pedir. Pedir para mí. Pedir para sí. Claro, y pasa, si tú estás trabajando el tema del grupo, el tema de la conciencia grupal, de la mente abstracta, resulta que cuando vas a un lugar donde la gente va a pedir para el yo separado, se te cortocircuitan las energías de las que llevas y eso te provoca de todo, dolores de cabeza, mareos, aquí no vuelvo. Claro, vas a un templo, vas a otro, en Oriente es exactamente igual, te metes en una sinagoga, te metes en una mezquita, y dices, caramba, pero si es lo mismo. Claro que es lo mismo porque van a pedir, ¿o no? La gente va a pedir, y mientras vayamos a pedir a un templo, sea el que sea, incluso a una logia teosófica, estamos condenados a pagar el karma. Por lo tanto, hay que ir a dar las gracias, como mínimo, y a comprender que estamos aprendiendo, que estamos trabajando. Usted dice, desea aquello que está fuera de tu alcance. ¿Por qué está fuera de mi alcance? Porque no es concreto. ¿Y qué nos enseña la mente concreta? A trabajar con lo concreto. La mente concreta dirá, no, esto es como un colgador de ropa. Vale, de acuerdo, es un colgador de ropa. Y decir, no, perdona, esto es una espiral. Tiene forma de espiral, ¿verdad? Eso es una modelo de biblioteca, sí, pero eso es como un archivador. Sí, pero para mí me parece que es una biblioteca. Tendremos razón los dos. Es un archivo, un archivador de libros, pero yo tengo la idea de que es un mueble de biblioteca. Y los dos tenemos razón. ¿Que tal vez la palabra biblioteca es más correcta? Sí, pero no le quita desprestigio al otro razonamiento. ¿Veis lo que pasa con la mente concreta? Que solamente acepta válido una cosa. A mí me hacen gracia ciertos concursos en la televisión que solamente vale una respuesta. Y cuando uno estudia, por ejemplo, esoterismo, teosofía, una respuesta no existe, existen múltiples respuestas. Y es lo mismo. Pero como en la escuela se enseña que 2 y 2, 4 y que Cristóbal Colón descubrió América, por ejemplo, lo que me enseñaron a mí, no vayas diciendo que los vikingos fueron mucho antes y que descubrir, sí, para las potencias europeas, pero que ya habían ido otros, que no eso no es nuevo. Ahora, desde el punto de vista de la civilización occidental, el señor Cristóbal Colón fue el primero que llegó allí. Bueno, que le pongan la medalla si quieren, pero no nos lo creamos. No nos creamos eso, porque entonces nos estamos perdiendo un sinfín de posibilidades de lo que representa la mente abstracta y sobre todo de una visión nueva, que es la que necesitamos para precisamente iniciar el camino, para responder a la llamada, porque si no cumplimos con esto, la llamada no llega y actuamos de manera egoísta. Así que desea únicamente lo que es inasequible, porque en ti está la luz del mundo, la única luz que en el sendero no puede difundirse. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que la busques en otra parte. Va a misa, ¿verdad? Como decimos, ¿para qué ir a buscar la luz en la casa de al lado si la tengo dentro? Pero ¿por qué no nos miramos hacia nosotros? Porque no nos gustamos. ¿Sabéis esta prueba que se dice para admitirte en las logias masónicas? Te hacen una ceremonia iniciática, te vendan los ojos, te dan una vuelta, te quitan la venda, vas a ver a tu mayor enemigo y te ponen un espejo delante, ¿no? Lo han contado en esta historia. Pues es lo mismo. ¿Quién es el enemigo mío? Yo. Mi morador soy yo. ¿Quién es el alma? Yo. Si estoy en un mundo de dualidad, el punto medio de conciencia, ¿qué significa el alma? ¿Cómo voy a crecer? Aceptando esa realidad, que hay un mundo arquetípico espiritual y hay un mundo concreto que muchísimas veces pues me repatea. Pero no tengo más remedio que aceptarlo, porque lo que estoy buscando, esa famosa luz, no está fuera, está dentro. ¿Por qué el Buda insistió en esos textos que nos han llegado de desapégate? Desapégate. ¿Por qué? Porque cuando uno quita lo superfluo, ¿qué le queda? Le queda nada. Y esa nada, cuando uno se enfoca en ella, ¿qué pasa? Que es una semilla, una flor, que empieza a abrirse. Pues esa flor, tendremos el vehículo causal en este caso, empezaremos a percibir el aroma que exhala. Ese es el contacto que debemos establecer. Lo demás es el camino del aprendizaje. Dice es inasequible porque porque siempre retrocede. Entrarás en el seno de la luz, pero no tocarás nunca la llama. Está fuera de tu alcance, porque cuando a ella llegues ya no te encuentras a ti mismo. Es inasequible porque siempre retrocede. Entrarás en el seno de la luz,
pero no tocarás nunca la llama. 13. Desea ardientemente el poder, desea ardientemente la paz, desea las posesiones por encima de todo. Y él explica qué clase de posesiones. El poder, la paz y los de posesiones por encima de todo, posesiones espirituales. Y el poder este, ¿a qué creéis que se refiere? ¿El poder material o un poder espiritual de servicio a los demás? Tratándose un libro iniciático, es un libro de enseñanza, hay que apostar que evidentemente este poder es ni más ni menos la voluntad divina. Claro, la va a expresar uno, pero cuando esa voluntad divina, ese aspecto monádico, se empieza a manifestar, evidentemente no va a quedar títere con cabeza, no va a quedar nada. Todo lo que hemos construido se va a derrumbar, porque toca que sea así, que se queme. Así que, de ardientemente la paz. Por la paz hemos de entender una cosa, no la paz esta del cementerio y la paz de que mi plexo solar está tranquilo, que es lo que hay, el falso cuarto rayo. La paz es ni más ni menos vivir los conflictos en armonía. Hoy en día hay mucha gente que está obsesionada con el tema de la salud, que no quiere tener ni arrugas ni problemas, no, la salud no es eso. La salud es tener las limitaciones y problemas que sean, pero vivirlos bien. Cuando digo bien, quiero decir sin reproches, aceptar lo que te viene. Sabéis que hay muchísima gente, lo que hemos hablado antes, que le habla a su cáncer, a su corazón y cosas de estas. No es una broma. Es decir, a ver, tengo un problema o tengo una alergia alimentaria, por ejemplo. Pues lo que no voy a hacer es ni cargar contra mis padres, sino aceptarla, y sé que ciertas cosas no las puedo tomar, y ya está. Si uno lo acepta y lo acepta bien, sí que alcanza ese estado de la paz. Pero cuidado, porque nosotros en el camino hemos de reivindicar el conflicto. Si nuestra vida aparentemente no pasa nunca nada, no estamos haciendo nada. Porque me imagino que nos pasan cosas, ¿no? Aquí hemos cambiado de local, ¿no? Por ejemplo, y hemos tenido que hacer ajuste. Con esta pandemia mundial, muchos más ajustes se deberán de hacer. Por lo tanto, buscamos la paz, adelante con la paz, pero no es la paz de lo muerto, es la paz de lo vivo, de la actividad, de la continua readaptación. Y eso es reinventarse o morir. Dice, desea las posesiones por encima de todo. Dice, pero estas posesiones deben pertenecer al alma pura. Y por consiguiente deben ser igualmente poseídas por todas las almas puras, siendo así la propiedad especial del todo que unidas constituyen. Anhela las posesiones propias del alma pura, a fin de que puedas acumular riquezas para aquel espíritu común de vida que es tu único ser verdadero. Espíritu común de vida, el grupo. Claro, ¿por qué un iniciado se prepara? ¿Por qué un discípulo es discípulo? Para trabajar para el grupo. Si no, seríamos magos negros, ¿no? Porque un mago negro hace todo eso, pero lo hace para sí mismo y esclaviza a sus súbditos, a sus discípulos. ¿Lo vemos? Y aquí en las hojas del jardín de Moria se nos dice, buscad la felicidad y exaltad el espíritu. La fe en uno mismo y la búsqueda de la verdad crean armonía. La fe en uno mismo y la búsqueda de la verdad crean armonía. Pero para que lleguemos a alcanzar los frutos, ¿cuántas espinas nos hemos clavado? ¿Cuántos sapos nos habremos llegado a tragar? ¿Cuántos problemas habremos resuelto para alcanzar la armonía? Porque la armonía y la paz, la misma historia. ¿Cómo lo consigo esa paz? ¿Cómo consigo esa armonía? Podemos decir, no, todo es maravilloso. No digamos eso. Las cosas son como son. Pero que no me vengan diciendo que todo es precioso si el trabajo interior no se ha realizado. Será precioso y maravilloso cuando uno ha hecho de tripas corazón, cuando uno se ha reinventado y comprende que por el grupo hay que sacrificarse. Si eso no se ha realizado, no podemos repetir que todo es bonito y armonía. Y no caigamos en la tentación de que cambiando el color de los muebles y la posición de los elementos en la casa, vamos a vivir una vida en armonía. La evolución va de dentro a fuera, esotéricamente hablando, No por tener las cortinas de un color me voy a encontrar mejor. Me puede ayudar, pero es secundario. Lo importante es que yo sepa por qué me encuentro mal. Porque generalmente es porque no acepto la realidad que me envuelve. No me acepto. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarnos como somos? ¿Por qué no renunciamos a esas ideas que circulan por ahí de que debemos tener esto, aquello, ser felices? ¿De dónde ha salido todo eso? Del mundo del deseo. Del mundo del deseo. Incluso tener un anhelo grande, un deseo grande de conocimiento esotérico, en el fondo no deja de ser un deseo, ¿verdad? Si no se transmuta en la realidad de conciencia.
Y nos sigue diciendo, mediante la alegría purificad el deseo. La alegría. ¿Qué pasa cuando una persona es alegre? Sabéis que hay estudios de científicos en el campo de la medicina, gente que ha enfrentado el cáncer porque tenía un carácter de una manera, incluso la quimio, un carácter alegre, confiado y que aceptaban lo que pasara. Y aquellos que realmente carecían de esa cualidad, resulta que el tratamiento no hacía mella, no había forma de avanzar en el tratamiento. Por lo tanto, eso nos está diciendo algo, que la alegría es una confianza natural. ¿En qué? En el alma. Si la alegría es característica del alma, de los discípulos, si tenemos la cara larga y seca y decimos esto sí, esto no, estamos perdiendo el tiempo. La alegría es el agente que purifica y elimina el karma. Alegría, que es en el fondo amor. La persona que no tiene amor puede fingir muy bien, puede ser un buen actor, pero en momentos puntuales, alguna pequeña crisis, y si estamos muy al lado, muy cerca de ellos, nos daremos cuenta hasta dónde llega todo lo que dicen. Así que, mientras seáis discípulos, aprended a dominar la irritabilidad. Es lo peor que hay, Es decir, un enfrentamiento de esto, de energías, nos podemos cortocircuitar y podemos llegar a tener accidentes, derrames cerebrales, infartos, colapsos intestinales, pues nos puede pasar cualquier cosa. A medida que vamos avanzando, ojo con perder los papeles. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno va avanzando en el camino hay un pequeño problema. Es más sensible, sobre todo en el periodo de las lunas llenas, a las energías que vienen. ¿Qué pasa? Que los señores del karma ya te colocan a alguien en las reuniones que va con la intención de aprender y empieza a hacer preguntas que dices, vamos a ver, ¿de dónde vienes tú? Claro, hay que aceptarlo, hay que reconducir la situación, porque la responsabilidad es tuya, digo en mi caso personal, ¿no? Dices, caramba, ¿por qué han puesto a esta persona aquí? Bueno, la han puesto para que me dé cuenta de que yo quiero una meta, pero la meta pasa por aceptar a la gente que tiene estas particularidades. Claro, eso es complicado. Y más en un periodo de luna llena, que la focalización ha de ser total por la precipitación energética, porque el Sol está alineado teóricamente con esa constelación. Claro, es un momento único en el mes para recibir energías, pero esa gente aparece porque tiene un trabajo que hacer, no porque lleven malas intenciones. Digo porque a mí me ha pasado y a otros compañeros muchas veces, incluso os pasará a vosotros en las reuniones teosóficas, que en un momento determinado que se está tocando un tema muy elevado, sabéis que el método socrático es ir creciendo espiritualmente en preguntas, y cuando uno no tiene nada que preguntar, se calla. Y lo que no puede hacerse en una reunión de estas es, cuando uno ha llegado a una cima muy elevada de realización en el discurso, hacer una pregunta de la personalidad, porque hunde completamente la energía. A mí esto me lo han hecho muchísimas veces, y evidentemente, por mucho que avisas, es peor. Hay gente que va a los sitios porque va buscando, lo que pasa que es muy curioso que como no utilizan mínimamente la mente concreta, no saben todavía el problema que tienen. Y tienen que pasar por esa etapa, como otros pasamos en su momento. Pero hay que aceptar lo que nos pasa, hay que aceptarlo de buen grado. Dice, contemplad el bien como a través de una lupa y minimizar 10 veces los signos de imperfección para que no permanezcáis como siempre fuisteis. Contemplad el bien como a través de una lupa. El bien, Lo que nos parece bien hay que ponerlo al microscopio. ¿Por qué? Porque igual no lo es. Dice, y minimizar, quitarle importancia a los signos de imperfección para que no permanezcáis siempre como fuisteis. Aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿verdad? Toda la humanidad está manchada por este pecado de separatividad, pero hay que entender que no tenemos otra oportunidad. Estamos aprendiendo. Bien, sendero de esto lo iremos desgranando poco a poco. Lo que hemos hablado es el sendero de aspiración, todo lo que hay que hacer, la construcción del karma, tenemos más preguntas. Y en este sendero de aspiración, la energía que nos domina es la energía del sexto rayo, la devocional. Todos queremos, tenemos un poco de amor, tenemos muchísima devoción, mucho idealismo. Yo quiero ser discípulo, quiero servir a la jerarquía, quiero seguir el ejemplo de Madame Blavatsky, quiero seguir el ejemplo, por ejemplo, de San Francisco de Asís, en la encarnación de Kutumi, por ejemplo. Quiero tener este ideal. Sí, pero ¿cómo lo construyo? Lo vamos a aprender poco a poco. Entonces esta energía nos condiciona de tal manera que lo único que nos hace es ponernos delante nuestro como un gran camino, ¿os acordáis de las películas del cine cómico, del Chaplin, que acababan todas con un camino ascendente y llegaban a la colina y se veía una luz, un sol al fondo, una luz? Hay esperanza, claro, la tienes que buscar.
¿Qué pasó cuando abrieron la caja de Pandora? Que salieron todos los problemas y la persona que abrió la caja salió corriendo horrorizada. Y se olvidó de que en el fondo estaba la esperanza. Claro, si eso lo ponemos en el cuerpo humano, en los chakras, resulta que lo que hemos abierto es el plexo solar. En el camino de aspiración vamos a abrir, simbólicamente hablando, el plexo solar. Y me voy a dar cuenta de que no soy ese ser perfecto que creía ser, que soy un miserable, que solamente en el sentido de que separo egoístamente a la gente que me interesa de la que no me interesa. Y resulta que cuando uno se inicia en ese camino, es decir, entra en él de forma consciente, percibe una cosa curiosa, aterradora. No sabía que tenía tanta porquería dentro. ¿Qué sucede? Que uno le da el carpetazo y cierra, y no se da cuenta que abriendo el plexo solar, al final llegará a la glándula pineal, a la cima de la cabeza, llegará arriba, y dices, caramba, ¿y por qué no me he dado cuenta? Porque no he sido perseverante. Este camino de aspiración puede durar, se hablaba de aquellas famosas 777 vidas, que eran 700 en un sendero, las otras 70 en otra y 7 en la última, iniciático. ¿Por qué? Porque la preparación es tan lenta que hasta que todo eso que hemos leído no sea realidad en nosotros, no hay seguridad de transitar realmente por el sendero de aspiración. Y además este sendero, desde el punto de vista pragmático, se va a demostrar en la primera iniciación. A todos, supuestamente a una gran parte de la humanidad, se le ha dado ya la primera iniciación. La primera iniciación es el bautismo, la conciencia crística, el germen de la conciencia crística. ¿Quién lo ha desarrollado? Pues una parte de la humanidad, la otra no. La otra, en el mundo del deseo en el que vive, no puede. Además, hay un remanente grandísimo de conciencias atlantes que son profundamente devocionales, aspiracionales. Son las que llenan los púlpitos de muchísimas iglesias, organizaciones religiosas de todo el mundo. Pero no todos son así. ¿Qué pasa? Que hemos de aceptar en este periodo arios de muchísimas iglesias, organizaciones religiosas de todo el mundo. Pero no todos son así. ¿Qué pasa? Que hemos de aceptar en este periodo ariano que para ponderar los efectos de la mente, la jerarquía, Shambhala, aportó gente de conciencia atlante y en las últimas décadas de conciencia lemur. Estamos viendo todo esto de los tatuajes, todas estas cosas, el culto al cuerpo, es conciencia lemur. ¿Pero por qué ha venido en el siglo XX y en el XXI? Para ponderar la posición de la mente. Y hoy hemos llegado a un extremo que o bien hay algo que lo cambie, porque la mente concreta nos lleva por el camino del exterminio. La investigación sin amor es un auténtico problema y eso lo tenemos a nivel mundial. Pero aquí en este sendero de aspiración vamos a ver lo que la caja de Pandora aguarda para nosotros. Y ahí están todos los misterios. Pero todo lo que vamos a aprender en este sendero se puede transmitir de una manera, sentido de responsabilidad. Es ni más ni menos, que creo que hablamos una vez hace ya tiempo, del sentido de responsabilidad. Es un sentido que prácticamente es de lo más complejo y difícil de manifestar. Es actuar como almas, como hemos leído. Y manifestar una característica, buena voluntad, que es el amor en acción. No llenarnos la boca con el amor, porque eso no va a ninguna parte, lo digo abiertamente, sino hacer acciones donde se vea ese amor de forma práctica. Por ejemplo, organizar reuniones de este tipo en cualquier parte, ahí se ve el amor que hay en los que llevan el grupo y en los que participan, si participan activamente. Y ahorrarnos la palabrita, yo os amo mucho, eso ya no toca. Eso tocó durante Piscis, hay gente que todavía lo necesita porque debe sentirse estimada porque la vida le ha dado los palos que han sido, entonces necesita de eso, pero eso no olvidémonos por completo. Pues bien, ese sentido de responsabilidad es ni más ni menos que la conciencia crística. El signo de Virgo, estamos en Libra ahora, habla de la revelación, la capacidad que tiene la mente, cuando se trabaja correctamente, de acabar sustanciando ¿qué? El verbo, es decir, la parte abstracta por excelencia. Esa revelación debe manifestarse, debe ponerse a trabajar. Y cuando se trabaja, llegamos a Libra y tenemos que trabajar entre la personalidad, el jabalí del manto, y Hércules, el alma. Si somos inteligentes, no nos decantamos por ninguna, sino que vivimos en el punto neutro, en el medio, y vamos avanzando sabiendo que tengo un cuerpo animálico que tiene sus instintos, sus pasiones y sus historias, pero yo, como alma, intento manifestarme y purificar ese vehículo. Si eso lo consigo, entonces, ese sendero del discipulado, que nos vamos a enfrentar a temas complejos como el tema del mundo emocional, el morador del umbral,
vamos a tener que tragarnos todo lo que hemos creído durante tanto tiempo, va a ser una prueba de renuncia muy fuerte y probablemente, cuando toque, nos encaminaremos a la cima de la montaña. Y cuando nos encaminemos a la cima de la montaña, deberemos pasar primeramente por la cueva interna, deberemos liberar a Prometeo, al ángel solar, deberemos enfrentarnos con lo que nos queda todavía de remanente de personalidad y ver la luz dentro de la luz. Y cuando se llega allí, dicen que lo que te dan es un pico y una pala, para que en Acuario sigas trabajando por el bien de la humanidad, limpiando los establos de Augías. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a fin de cuentas uno busca el mayor bien para el mayor número, ¿no? Pues ya que has conseguido vivir en la mente abstracta y has percibido un poco de la mónada, ya que se te puede llamar iniciado, aunque es una palabra que ya sabéis que está prohibida, no se puede utilizar, dime. Eso sería ya el bodhisattva. Sería ya una dependencia búdica, del body. No tendria que estar al revés allò? L'escala al revés? ¿Cómo? La iniciació va amunt. ¿Dónde lo Tu l'has pone? posat avall? No, el C no es más elevado. Bueno, sí, no, pero no, estamos empezando por el primero, la aspiración. Sí, tienes razón, pero el más importante es el iniciático. Pero eso... Más quema, ¿eh? No pasa nada, ya lo estamos explicando, no hay problema. Dime. Estamos en Libra, el Sí. equilibrio, cuando vives en medio, entonces ya hay el equilibrio el filo de la navaja. Que tú no te crees ni el Hércules, ni te crees nada de lo que has, ni das importancia a lo que has hecho. Sí. O sea, impersonalidad. Y además... Olvido de ti mismo. Y correcta palabra. Otra cosa. Dime. ¿En qué hora nos vamos? Al menos yo creo que, no sé, supongo que la nueva humanidad de la intuición Sí. es lo que ahora... Vendrá. Y Acuario, bueno, Hay ya vamos exponentes. a comprenderlo al menos. Sí. O sea, despertar Pero- la mirada superior. Mm. Cuando tú has dicho la voluntad, voluntad ya en el sentido espiritual, eso ya me parece que empieza a ser alma. Es que esto es responder al propósito. Es decir, de hecho, lo que se hace, cuando se llega a la tercera iniciación, que es la primera para la jerarquía, es que se responde plenamente al átomo manásico permanente. Sí. Es decir, eso es, para nosotros sería, la bomba, llegar a ese estado, a lo más sublime. Ahora bien, a partir de ahí hay que responder al aspecto búdico para alcanzar la cuarta y para subir y empezar a percibir el aspecto átmico. Tú ya explicas todo el proceso. Yo me refiero que cuando uno ya entra en esta voluntad de olvidarse de sí mismo, Sí. de impersonalidad, empiezas Claro. a desarrollar esa tríada. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Acabo. Atman como voluntad, esta intuición que sale del corazón, que es ya este amor espiritual, y la mente abstracta que sería el mana superior. Sí, la mente sería es... la creatividad. Vale, pero... No la competitividad. No, eso es la mente concreta es eso. Que es el egoísmo, sino esta competitividad hay que convertirla en creatividad. Claro. Simplemente creatividad, desaparece el dinero. Es que desaparece lo material. esto es que Lo digo bien. no son compartimentos estancos, ¿eh? Porque esto que dices es que nos puede pasar lo siguiente. Esto yo lo entiendo Y de hecho... como un vislumbre de momento. No, es que lo que nos pasa es lo siguiente. Cuando estamos en este sendero, en realidad hay una parte que es de este. Cuando estés en este hay una parte del sendero de iniciación. Pero claro, los podemos decir a todos sendero y santas pascuas. Nos quedamos muy bien también. Pero entendamos que no son compartimentos estancos. Es decir, pasé la puerta, mira, no, ya tengo una iniciación, perdona. Una expansión de conciencia no indica que el resultado aparezca, ¿eh? Es decir, de hecho se habla de Pablo de Tarso, cuando camino de Damasco se cayó de la mente del caballo, el fogonazo, estuvo 7 años que he visto. A ver. Sí, aquella historia. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que no es llegar allí y besar el santo, que a partir de ese momento se inicia un trabajo nuevo. Además, esotéricamente se sabe que cuando llega ese momento el tema de la espada, se presenta de esa forma. Pero en realidad, vamos a quedarnos con la imagen, en realidad lo que pasa es que te dan unos mantras, ¿eh? El iniciado es iniciado porque le dan unos mantras,
Y esos mantras los tiene que trabajar cada día. Así de claro. Así de claro, nada más. Entonces, quiere decir que hay la repetición. Hay que hacer un trabajo personal. Viene una purificación. Ese mantra, el que sea, es una palabra que es desconocida para la mayoría, cada uno tendrá su rayo y tendrá su historia, y esa palabra lo que hace es que aquello que se te ha inoculado, porque lo que te hacen es ponerte una semilla. El famoso fuego es una semilla. Lo que hemos leído antes en Luz en el Sendero y la Voz del Silencio. Ya lo dicen. Lo que pasa es, claro, estos libros los cogemos, mira, para aspirantes, no son para aspirantes. Llegan a la iniciación. Claro, si tú te quedas con el texto original, dices, pero bueno, ¿qué es la iniciación esta? ¿Qué sería llegar a ese estado? No. Reconoce la logia que estás en condiciones de recibir una semilla. A partir de ahí demuestra que eres digno merecedor, porque la semilla ya empezó a funcionar en el sendero de la inspiración y te ha llevado a la segunda cualidad, que es más difícil. El sendero del discípulo está regido por el amor, la energía de la interdependencia, de la integración, de la cohesión, el vínculo por excelencia, el punto neutro. Claro, si el amor es capaz de abrirte la puerta al sendero iniciático, quiere decir que aquellos que tengan esa cualidad, aparte de un intelecto poderoso, de una mente formada, pero no abocada a lo concreto, sino a lo abstracto, esos estarán empezando a trabajar la parte superior. No olvidemos que somos nosotros los que nos construimos el sendero, a través de los siglos de nuestra forma de pensar. Lo más refinado sirve para construir el Antakarana, los hilos del Antakarana. Por lo tanto, entendamos que en la medida que nos reconocemos como aspirantes, que hemos de decir que somos todos aprendices, hablando en plata, todos aprendices, en la medida que vamos haciendo la purificación que hemos leído antes, estamos encaminándonos hacia ese estado. Pero ese estado no para nunca. Y el día que además, el interés de un discípulo que alcanza una expansión de conciencia no está en sí mismo. Hay tanto que trabajar. Además, hay una cosa que va ligada a las expansiones de conciencia. La mente concreta te la anulan. ¿Estamos dispuestos un día a estar en casa y no saber quién somos? ¿Estamos dispuestos a ir por la calle, no saber dónde vamos, sin embargo los pies me llegan al sitio? ¿Estamos dispuestos a tener una cafetería con un café, un vacío, que nos puede parecer de horas y han sido segundos? ¿Estamos dispuestos en plena conciencia de vigilia a ser conscientes de clases en los planos internos donde hay gráficos que se mueven en 3 dimensiones, cosas que se mueven, esto que te están diciendo? Te están hablando del campo de servicio que debes de escoger, pero no te hablan con palabras, te hablan con imágenes reales tridimensionales, los famosos sólidos platónicos. ¿Y esto qué es? ¿Qué es un pentágono? ¿Qué es un triángulo? ¿Y esto qué es? ¿Qué es una esfera? ¿Qué es esto? Mientras esto no lo tengamos, y eso solamente se aprende mediante la reflexión y no asustarse de que en un día determinado uno no sepa quién es, o que suene algo en la bolsa. ¿Y esto qué es? No, esto soy yo. ¿Y esto qué es? No, esto soy yo y este es el teléfono. Pero claro, Dime. hay pruebas continuamente. ¿Eh? Porque hay un discurso del Timboy, no hace mucho. Sí. El título era El camino sin fin. Entonces ya voy a lo que decía esto ahora. Y ya lo decía Krishnamurti, no tener ninguna perspectiva, no esperar nada. Aquí, porque exactamente. La iniciación, ahí está. La palabra iniciación. Claro, en el sentido de que la y es enfrentarte a ti mismo. Domina, claro. Es, ¿cuándo? Es que es cada día, cada día. ¿Verdad o no? Sí, cada día. Entonces la mente tranquila y que no se acaba nunca. Es que es cada día la prueba. Ya vendrá todo por sí. Mira, ¿no? es que es cada día. La prueba es cada día. Es decir, hay la tentación, ¿no? Hay cuando yo sé iniciado. Es que ese lenguaje hay que borrarlo. Es la mente concreta. Claro, hay que borrarlo. Cuando uno está, además, esto imagino que lo estaréis de acuerdo, lo habréis tenido esta experiencia de contemplación. Cuando uno está absorto en un trabajo, ya sea el carpintero, medita, midiendo, poniendo la tejedora, es decir, cualquier trabajo, cuando uno haciendo las cosas de forma concentrada y aparte medita, reflexiona en estos temas, hay un momento que se produce un vacío. Yo me acuerdo en la pastelería donde trabajaba, si no estaba solo en el obrador o con el ayudante, yo estaba en la gloria. Había momentos que es que me iba a la estratosfera. Ahora, había el karma que había y evidentemente pasaban cosas, ¿no? Y claro, bajabas abajo otra vez. Pero si no, yo podía estarme horas y horas.
trabajando. Y me pasa lo mismo, puedo estar toda una noche preparando algo, una presentación de este tipo, no me pasa nada. Me voy a levantar igualmente a las 6 para hacer mi meditación grupal y no pasa absolutamente nada. Ahora, si yo salgo de ese estado contemplativo y caigo en el cuerpo físico, la mente concreta, ahí me duele todo ya. Ya está. A ver, seguro que claro. te han pasado pruebas y cosas, Sí. por lo que yo entiendo, te voy Muchas, escuchando, muchas. que tú ya vas, que la demostración de una mente vas a que como si nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, claro. En tu interior espiritual, Mira, ya como si nada. Como si una nada. experiencia. Y Esta la mañana, mente concreta se va callando. Como si nada. Mira, Para mí, como si nada, son palabras mágicas. sí, Como si no pasara. no importa, divinamente indiferente. Que es verdad. Mira, esta mañana, por alguna razón, pues he cogido el autobús y me he ido a Castelldefels. He empezado a caminar unas 2 horas y media. Luego tengo fotos de lo que he visto. He visto hecho con arena un Cristo en el suelo, en la playa de Castelldefels. Hay un señor que lo hace y de vez en cuando paso y pues hago fotos. Luego os enseño las fotos. Bueno, pues yo he continuado y ha habido un momento que sí que es verdad que no sé qué ha sucedido. Lo que me ha despertado era como a 1 kilómetro más adelante, agarrándome en una baranda que me caía. De hecho, me he hecho daño en el brazo y la mano. Bueno, no sé dónde he ido a parar, no tengo ni idea, pero sé que he estado por ahí, pero en aquel momento no había perspectiva de dónde estaba. Y es curioso que me haya pasado esto cuando por la tarde tenía que venir aquí. El trabajo estaba hecho y mi norma es no pensar en lo que voy a hacer ni lo que voy a decir. Pero como me ponga a pensar, a darle vueltas, no me sale la palabra. Por lo tanto, prefiero dejarlo ahí. La presentación concreta es esta, pero lo que vale es lo que yo estoy diciendo en este momento. Que si dentro de un mes volvemos a repetirlo, seguramente que os digo cosas distintas. No contrarias, sino de manera diferente. No, perdón. Dime. Hay que tener confianza de que en aquel momento, si no machacas y no lo piensas, ya dirás lo que conviene. Claro, pero, claro. Si te vas preocupando, Claro. ay, lo he hecho bien, no lo he hecho bien. No, eso es un Esto error. sí, esto no. Eso es un error. Entonces, vamos a que apresurar un poco. Este sendero de discipulado, en el fondo, sería esa fase donde el amor prevalece, el amor al grupo. Ahí voy a demostrar lo que en este sendero voy a hacer. Si todo esto que hemos leído lo puedo mantener firmemente ahí. Y llegar al sendero iniciático, será de plasmarlo objetivamente, pero no con la vida que conocemos habitualmente. En ese momento, el Jesús, el Pedro, el Manuel, el Yassin no existen, la Blanca no existirán. Existirá ¿qué? La conciencia suprema, es con el agravante, y esto es bastante curioso de decirlo, que cuando uno alcanza determinada iniciación, la tercera, por ejemplo, no existe el aspecto conciencia. ¿Por qué? Porque el aspecto conciencia habla de polaridades, ¿verdad? Que es lo que tenemos que trabajar. En ese momento no hay polaridades. Uno se siente identificado con el aspecto padre, con la mónada. Por lo tanto, no hay esa dualidad. Pero esto no es de un día para otro, esto es un proceso largo de años, como mínimo 7. Perdona, pero es una expansión de conciencia. Claro que es una expansión de conciencia, lo que pasa que, mirad, en la quinta iniciación parece ser que lo complicado es olvidarse para el adepto de que ha sido humano. Y a nosotros nos parece que el ser humano es la bomba. Pues resulta que en la tercera, que se entra en el quinto reino, la jerarquía planetaria, hay que tener en cuenta que aunque entres, no vas a tener percepción clara de lo que está sucediendo. Eso hay que ser honestos. Esto es como el que le dan un diploma de 5 años de medicina y es médico. No, perdona. Vas a empezar a aprender ahora. Y eso los médicos, yo la experiencia que he tenido con algunos, la vida no pueden dejar de estudiar, Cuando se jubilen hagan lo que quieran, mientras estén activos han de estar a la última, porque claro, todo cambia. Entonces esta energía de segundo rayo me va a llevar al final, le he puesto abajo porque es el primer rayo lo que tenemos abajo. Claro, ¿por qué es tan complicado sacar el primer rayo? Por lo que hemos hablado, el aspecto padre, ser cortantes. Un discípulo, un iniciado, por definición es cortante. Perseverante. Cortante, en el sentido no está para tonterías ni para personalismos. Puede realmente confraternizar un poco con la gente, es decir, de partir amablemente, pero él, la característica es retirarse, no porque sea superior, no, porque él no puede de ninguna manera su energía, exponerla demasiado, porque va a incidir negativamente en los demás. Es decir, ¿cómo es posible? Pues muy fácil. Si aquí apareciera un alto iniciado, tiene que reducir su campo vibratorio, porque a nosotros sabéis lo que nos va a sacar, no lo bueno,
lo que nos queda escondido de negativo. ¿Qué es lo que conseguimos cuando en el camino de aspiración vamos buscando, nos enfrentamos que en el discipulado resulta que mira lo que me ha salido? Y yo no era así. No, perdona, eso lo tenías. Además, hay una cosa, con el tema del karma, por ejemplo. No es mi karma, que lo tendré que pulir en una iniciación de estas. Es el karma de la humanidad. Hay una parte que me toca. Y como me toca, no puedo decir, no, esto no es mío, perdona, esto es tuyo. Porque tú, como manifiestas espíritu grupal, aquí tienes la porción que te toca. Y eso no se puede uno renegar, porque eso es renegar de uno mismo. Y sobre todo renegar del plan. Y eso no nos toca hacerlo. Es un camino que ya lo iremos viendo, bastante complicado. La llamada, la respuesta. Hombre, conócete a ti mismo. La llamada. ¿En qué consiste la llamada? Hemos visto que todo eso nos ha motivado algo, ¿no? Pero hemos llegado a esos libros, a esas obras, a esas referencias, porque algo ha sonado al nuestro interior, lo que hablábamos antes. En un momento dado, algo sentí, o pasé por la calle, vi puesto clases de meditación, conferencias sobre teosofía. Oye, ¿qué será esto? Esto le ha pasado a muchos compañeros. Yo os puedo contar mi experiencia. Yo estaba donde tenía 20 años ya, 20, 78. Había empezado a los 14 años. Además, con 14 años y con 13, tuve la osadía de dos sacerdotes, con 13 años y con 14, tenía la costumbre de ir a misa, comulgar y confesarme todos los domingos. Era católico practicante. Vengo de ahí. No voy a decir que no. Y cuando tenía 13 años, un sacerdote de San Boi, de orientación conservadora, me dijo, ¿a qué vienes aquí? Yo no sé qué me pasó, que a esa iglesia no volví más. Pero al año siguiente, el profe que tenía en clase, nos daba como humanidades, daba de todo, era un sacerdote de una parroquia de San Boi, y entablamos bastante amistad en un grupo que formó, y un día en clase, delante de todos, era el único que iba a la iglesia, me dice, tú, que vas por la iglesia señalándome con el dedo, pregúntate a qué vas. Se ve que el hombre vio algo. Oye, fue un milagro, no he vuelto más. No he vuelto más que para bautizos, entierros, comuniones y cosas de estas. Yo no sé qué tuvieron estas personas, algo vieron en mí que aquello no era para mí. ¿Por qué iban? Bueno, por inercia seguramente. Bueno, en aquel momento compré un libro y empecé a hacer asanas, recitar mantras, no sé de lo que hacía, y fue una forma de responder a la llamada. Pues bien, unos años después, 2 años así, me metí en la meditación trascendental, o 3, y mira por dónde, pues en el año 78 se plantea hacer un voluntariado en Barcelona, en el Hotel del Tibidabo, el hotel, que ahora es un hotel de lujo, el Florida. Lo alquilaron para hacer unos cursos especiales de meditación avanzada, unos de Sidis, y yo me fui de voluntario a lavar platos para ganar un crédito para hacer un curso avanzado, que luego no hice. Bueno, pues estando en el comedor, un compañero habla, con la opción se queda en la mano, Blavatsky dice eso. Yo que estaba acreditando unos platos, me giro, Blavatsky. Uy. 2 días después escuché la palabra Bailey y el tibetano, y aquí estoy. Así fue. Dices, caramba, pero que decía, en un momento determinado se presenta algo de esto, gente que ha visto un letrero por la calle, yo que vi estas historias, y aparte que ya llevaba tiempo con otra cosa, la meditación trascendental, mira por dónde fui a parar aquí. Oye, no me arrepiento en absoluto. En absoluto, en absoluto. Me compré el número 4 de la Alianza Secreta, lo empiezo a leer y me digo a mí mismo, esto ya lo sé. Aparte que la palabra Blavatsky me resonaba como un mantra. Ya lo sé. Ahora empiezas a leer, no lo sabes, es que lo sé, claro. Viene de vidas pasadas haber tocado el tema esotérico, pero no que conociera ese libro. Lo mismo me ha pasado con todos los libros esotéricos que he cogido y he leído y he estudiado. Todos, absolutamente todos. Ya lo sabía. ¿Por qué? Porque internamente se ha hecho un mínimo de trabajo. Ha habido una respuesta a esta llamada. ¿Cómo se detecta? Esto varía de cada uno. Su línea de rayo, su experiencia, su bagaje cultural. No olvidemos que el tema de la intuición, las imágenes que se perciben, tienen que ver con el bagaje de cada uno. Según el background y lo que tiene cada uno en su mente, de sus lecturas, sus experiencias, así se presentará la información. No hay una forma única. Por eso digo, ojo, incluso los sueños famosos, las interpretaciones, cada uno debe investigar sus propias visiones y saber que si dentro de 4 años aparece y sucede lo que sucedió la otra vez, entonces la visión la tiene, si no, no la tenemos. Y generalmente esto no lo solemos hacer. ¿Cómo nos condiciona? Pues sí, porque la llamada, lo importante no es que se haga la llamada ya se hizo en su momento,
Y se nos hizo ni más ni menos en el momento que vinieron los señores de la llama, se nos instauró aquel principio manásico, ahí se hizo la llamada ya. Que si es que somos de la cadena terrestre y somos de la cadena lunar, sería en su momento, y encarnamos en su momento en la raza atlante, en la quinta subraza. Entonces, esta llamada ha ido ni más ni menos preparándonos a una vida que puede ser esta, y digo esta porque es la que tenemos referencia directa, donde hemos dado un paso adelante. Afortunadamente no conocemos de dónde venimos. Si habéis leído la novela El filo de la navaja, una novela pequeñita, muy maja, que habla del tema, no es un tema esotérico, pero hay una referencia de fondo. En un momento determinado, el protagonista mira hacia atrás y ve toda una hilera de personajes, todo lo que había sido en el pasado. Se representa como un iniciado, pero trabajando de forma muy práctica, es decir, de una forma muy natural, ¿no? Entonces, esa llamada interna necesita una respuesta. Si no hay respuesta, estamos aprendiendo algo académico. Y ya sabéis que está prohibido internamente, coger los textos esotéricos, los textos sagrados, y utilizarlos para aprender, como nos aprendimos, por ejemplo, en España, la lista de los reyes magos, de los reyes godos y de los ríos de España, de las cordilleras. Me sabía todo. Me sabía todas las capitales de Europa, pero como ha habido tantos cambios, pues a mí ya no me preguntes de las nuevas, porque no lo sé. De África, de lo que había en aquel momento cuando era pequeño, y así sucesivamente. Y de América, la misma historia. Luego ya no me preguntes más, porque ahí no hemos llegado, ¿no? Entonces, la llamada, ¿qué tiene que hacer la respuesta? Condicionar el mundo de la personalidad. No olvidemos que lo que estamos trabajando es la personalidad. La mente es la personalidad y el cuerpo físico es la personalidad y el mundo del deseo es la personalidad. Sin este requisito previo, ¿a dónde vamos? A ninguna parte. ¿Qué nos sucede habitualmente? Que nos creemos que porque mantenemos la concentración o tenemos cierta pericia meditando, hemos solucionado la papeleta. Es mentira, no lo hemos conseguido. Queda mucha piedra por picar. Claro, nos quedamos autosatisfechos, mira qué bien lo que hago, mantengo la mente en el vacío. Ojo con mantener la mente en el vacío y no tener amor hacia los semejantes. Ojo con esto, porque esto nos lleva al otro camino. Y de ese camino no hay ni que hablar. Entonces, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciona todo esto? Pues yo lo que recomendaría, lo que hemos hablado antes, aceptarlo de buen grado lo que me venga. No presuponer nada de antemano, porque seguramente me estaré cristalizando y estaré impidiendo que la auténtica revelación llegue a mí, porque no hay cosa peor que romper el camino de la comunicación con lo que ha de venir. Por lo tanto, ¿qué hago? Ser neutro, estar activo y al mismo tiempo no estar haciendo conjeturas porque lo quiero así, no, lo que tenga que ser. Yo cuando tuve que aceptar que no podía pedir nada sino dar gracias por lo que me venía, la verdad fue no diré un trauma, fue un problema, pero lo que me vino después fue infinitamente mejor. Ahí empezaron estos vacíos, estas cosas raras. Bueno, no pasa nada, de momento estoy vivo. Y hay una cosa muy curiosa, una de las cosas que he aprendido cuando sucede eso, que no tengo hambre, ni sed. O sea, si sirve de ayuda. Reajustes, método de sustitución, la respuesta, claridad mental, estudio esotérico, vivir espiritual o vivir esotérico. Claro, ¿cómo cambia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a cambiar la personalidad? Hay ciertas cosas que ya no podemos hacer. ¿En qué sentido? La actitud mental y emocional que teníamos antes debe cambiar. Si no cambia, realmente hay algo que todavía no hemos hecho. ¿Somos capaces de sustituir un pensamiento que no es positivo en el sentido de que solamente es personal por otro pensamiento que sea abstracto? ¿Somos capaces de tener claridad mental? Si tenemos alegría y tenemos amor y no pensamos mal de nadie, no estamos teniendo miedo porque el miedo es una gente terrible, realmente no tendremos claridad mental. Si no tenemos claridad mental, somos discapacitados espirituales. Y esto es difícil de decir, ¿no? Duro de aceptar. Discapacitados espirituales. ¿Por qué? Porque la claridad mental es característica de aquellos que viven en la mente abstracta. No la mente concreta esta que todo lo controla, no, esto no. El que tiene claridad mental verdadera no controla nada. Todo tiene una razón de ser para él. ¿Ves la diferencia que hay entre aquí tantas sillas, en plan Virgo hay tantas sillas de este color, del otro, tantas mesas? No, fuera. Eso no me interesa. Está aquí para algo. Y además, este aparente orden, en el fondo es el idóneo para hablar un tema de esto. ¿Sabéis por qué? Porque
Si estamos atentos, no nos vamos a distraer con los colores de las sillas y el orden en que están colocadas. Aparentemente es un desorden para la personalidad, pero es un magnífico orden para el alma. Más que nada lo digo por la posición de las sillas. Y aquellas que están como están. Y todo lo que hay alrededor. Lo vemos. Estudio esotérico, que no se circunscribe únicamente a los libros que conocemos, sino a observar la vida con el corazón, con los ojos del alma, con el tercer ojo, vamos a empezar por ahí, con el agna abierto. Y ya veréis que todo lo que circula por la calle tiene significado esotérico. A mí me gusta el cine y después de muchos años he vuelto a ser un aficionado, ¿no? Como lo fui en su momento. Y la verdad, cualquier película medianamente bien hecha tiene un contenido esotérico maravilloso. Os voy a dar un ejemplo. Hay una que han vuelto a hacer, que es Pinocho. Conocéis la historia, ¿no? Pinocho. Pues esta versión última tiene un significado esotérico en unas escenas que es una maravilla. De lo que puede hacer el poder del pensamiento. Yo os lo digo que lo veáis. Y cómo acaba, no puedo contar más, porque si no, no tendría gracia, ¿no? Pero os invito a que la veáis. Y además, lo hace de madera. Es un pensamiento que pone en funcionamiento, ¿lo veis? Es como el famoso, no solamente de la nariz, el grillo aquel, el pepito grillo que le hablaba, que le decía, no, te estás equivocando. Y de hecho le crece la nariz. Además, ¿por qué toma vida? Toma vida porque era un pensamiento, pero es que ese pensamiento tiene una explicación muy interesante. Además, asociado a unos animales que son preciosos. No digo más, no digo más. Voy a decir mucho. Así que el vivir espiritual es vivir en la vida diaria, pero teniendo la cabeza en su sitio, ¿no? Arriba, en el mundo causal. Vamos a llevarla a un plano más elevado, al búdico, al amor. Vamos a amar con la mente. Vamos a tener los pies en el mundo concreto y vamos a hacer que por diferencia de voltajes el corazón se abra. Aquellos que viven en lo eterno, no en el mi problema, sino en lo eterno, y al mismo tiempo están encarnados y son conscientes de que están encarnados, la intuición se abre. Complicado, ¿no? Fácil de decir, pero muy difícil de manifestar. Se trata de que esa ecuación la resolvamos bien y sobre todo que nos conozcamos a nosotros mismos. Así que olvidémonos del dímelo, dámelo y házmelo. Eso ni aspirantes, ¿eh? Esta historia de dímelo que tengo que hacer, dámelo que lo haga y házmelo tú, eso no es ni de aspirantes, para nada. La conclusión que tengamos de los conceptos alma, mente y cerebro es muy importante porque nosotros hemos de hacer lo posible, si hacemos todo lo que hemos leído antes a nuestra manera, no siguiendo al detalle la pauta, sino la esencia de lo que hay detrás de las palabras, es que debemos establecer una comunicación entre el alma, la mente y el cerebro, pero para ello la personalidad debe ser una, No puede ir el vehículo emocional a su bola, porque entonces lo que llega al cerebro es birria, no sirve para nada. Luego, el tema del desapego, el discernimiento y el desapasionamiento, debemos trabajarlo no tanto en relación a lo que habitualmente entendemos, sino como una premisa básica para poder manifestar el alma. Y el alma es neutra respecto a todo eso. Por lo tanto, si queremos ese aspecto inofensivo, egoico, superior del alma, debemos entender que el apasionamiento por una idea caduca, una actitud personal, no nos conduce a ninguna parte. Es como la irritabilidad. Ahora debemos tener voluntad, tesón y perseverancia. Aparentemente la gente dice que las personas que tienen mucha voluntad, muchas ganas, tienen mucho ego. Es mentira. Eso lo dice quien no tiene voluntad. Hoy en día, y siempre ha sido así, la inteligencia es la capacidad de adaptación. Y vale más una persona que manifiesta voluntad, que tiene ganas de aprender y de innovar, sobre todo de buscar y desafiarse a sí mismo, que aquel otro que da todo por sentado y por hecho ya. ¿Me explico? Debemos reivindicar la capacidad de equivocarnos. ¿Cómo? Apostando por el descubrimiento continuo. Y sobre todo, resolver esta ecuación, lo que quiero hacer, lo que puedo hacer o lo que debo hacer. Yo recomendaría que os fijarais en lo último, lo que debo hacer. Lo que quiero no somos ni aspirantes. Lo que puedo seríamos aspirantes, pero si queremos llegar un poquito más, es lo que debo hacer. Pero claro,
¿Cómo voy a discernir de lo que debo hacer si antes no he resuelto lo que hemos leído? Ese es el gran problema. Siempre caemos otra vez en lo mismo. Ahora, el mundo es maravilloso y la enseñanza esotérica es maravillosa, pero, hay un pero. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿Lo vemos? Y aquí llegamos, ya prácticamente queda una más. Información, estudio, análisis, reflexiones, conclusión. Hay que decir una cosa. Decimos, tenemos mucho conocimiento. Yo digo que es mentira, ¿eh? Tenemos muchísima información. Yo tengo más libros que esos. Y he tirado un montón. Y tiraré seguramente todos en su momento. La información que viene contenida ahí fue un conocimiento para el que escribió el libro. Porque fue su reflexión personal. Pero no es la mía, ¿eh? Yo por mucho que estudie la doctrina secreta, y vosotros igual, ese conocimiento no lo tendremos hasta que no empecemos a vibrar una nota superior que de forma automática salgan las ideas de Madame Blavatsky, pero con nuestras propias palabras. No repitiendo lo que dijo Madame Blavatsky fil per randa, al pie de la letra, sino en nuestra forma de hablar y con nuestro propio bagaje cultural. En ese momento sí que habremos dado a luz una revelación. Mientras tanto no lo hacemos. Estudio. ¿En qué consiste el estudio? ¿En memorizar? No. El estudio básicamente es establecer analogías, interrelaciones, hacerse preguntas básicamente. El análisis, ¿qué es el análisis? ¿Cómo hemos construido la mente? Pues cogiendo el mundo de los deseos y separando unos de otros. Así de claro. Así de claro. Y cuando hemos potenciado unos, ha llegado un momento que nos hemos ido más para arriba, porque hemos buscado la causa. Y ese es el trabajo interno que hay que hacer. Si esto no se hace, estaremos siempre en el mundo del deseo. Imaginaos hace 2500 años el mensaje del Buda sobre el desapego. ¿Quién entendió ese mensaje? ¿Nos hemos parado a pensar? Es como ama a tu prójimo como a ti mismo, nada menos que en la raza de la mente concreta, el pueblo judío, que por extensión es la humanidad, ¿eh? No os penséis que es Palestina, es la humanidad. Imaginaos a la humanidad que utiliza la mente concreta. No, tienes que amar a tu prójimo. ¿Yo amar a mi prójimo? ¿Cómo? Si precisamente con mis talentos tengo cada vez más. ¿Veis la diferencia que hay? ¿Veis por qué es tan complicado realmente recorrer el sendero? Porque nos enfrentamos a una gran roca, la humanidad, que se guía mayoritariamente por el criterio de lo mío y lo mío. Se dice que hay un 85% que viven por debajo del diafragma. Y vivir debajo del diafragma, ¿qué significa? Mente concreta. La personalidad. Claro, el otro 15 o 20%, imaginaos el trabajo que tiene. No es que haya mal en la tierra, es que los que lo hacen mucho ruido. Y además cuentan con una legión de miles de millones de seguidores que ni chicha ni limoná, que no se identifican más que de forma voluble con uno o con otro. Son marionetas. ¿Queremos ser marionetas o queremos profundizar? Entonces, cuando hemos conseguido transmutar la información a través del estudio de análisis y tenemos una conclusión, esta conclusión se va a convertir en un conocimiento nuestro. Cuando el conocimiento se haya profundizado, va a revelar, y esa revelación es sabiduría. Pero ¿realmente hacemos eso? Porque yo estoy seguro que los temas que nos rodean, prácticamente la información, nada más que no nos dan información, nos dan opinión. Nos dan opinión de un periódico, de un telediario, de otro telediario, de lo que vimos por la calle, pero no nos dan la capacidad de razonar. Pero también que es verdad, cuando uno tiene un poquito de... más que os pasa a vosotros, que en un país como el nuestro no es que el razonamiento esté muy de moda, hablando en plata, ¿eh? Es sorprendente a veces, gente joven, la poca capacidad que tiene de relacionar. Sí, tiene que ser cosas concretas, si no se salen. Y eso se nota en el lenguaje, porque hay gente que no sabe hacer una subordinada. Una subordinada. Es decir, he salido de casa a tomar un café, o voy a tomar un café. He comprado el periódico, punto. He comprado el periódico. Pues puedes decir, he ido para tomar el café, me he encontrado con fulanito, hemos estado hablando, pero sigo yendo tal. Hay gente que se pierde con este tema. Hay gente que se pierde. Y esto cuando estábamos en el bachillerato nosotros no pasaba. Hace 30 o 40 años. No sé qué nos está sucediendo. Así que queremos esta revelación. Pues esta revelación es lo que nos va a acompañar, es la sabiduría que a través del trabajo interno vamos a sustanciar. Y eso va a ser un referente de vida. Aunque perdamos los libros, nos quedará eso. Y eso es lo importante, que lo lleguemos a atesorar un día. Y aquí ya es la última pregunta. Mente concreta, meditación, mente abstracta, personalidad y alma. Yo os he puesto el tema personalidad y alma porque están interaccionando. No pensemos en el alma
desligada de la personalidad, y cuando hablamos de personalidad entendamos que ya está integrada. Hoy por hoy somos simples máscaras baratas, por una mascarilla como la que llevamos para respirar ahora, pero no somos la auténtica máscara todavía a amplia escala. Así que la mente concreta, ¿qué es? Todo eso que divide y separa. Pero, señor mío, he de trabajar la mente concreta para que en un momento dado, y nada mejor que utilizar la meditación, porque por la vía del razonamiento no voy a ninguna parte. Por la vía del pensamiento simiente se producirá un vacío que al final me alumbrará lo que es la mente abstracta, una mente que me habla de integración, y su nota clave es amor. Amor, porque la mente abstracta es amor. El sabio tiene amor. El sabio tiene amor, el erudito tiene mucho conocimiento, pero el conocimiento, si no hay amor, nos convierte ¿en qué? En hermanos del otro lado, y eso no lo queremos llegar a ser. Por lo tanto, entendamos que o amamos definitivamente la relación constructiva entre alma y personalidad, o vamos por el camino de la logia negra, con todos los respetos del mundo. No, o realmente nos quitamos de la cabeza, yo no soy dual, no, somos duales. Partamos de esto y vivamos en el plano físico sabiendo que existe la dualidad, pero intentando mantenernos en el punto neutro. Y de esa manera entenderemos la gran oportunidad que tenemos de servir a la humanidad. Venga, esta es la última ya. Preguntitas. Venga, muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti. No, a vosotros. En este último, no, a vosotros. En este último, lo que se me ocurre de momento es el tema, lo que he escrito yo, que no vale mucho la pena, pero no lo digo por importancia, lo digo siguiendo lo que has dicho tú. Palabras. ¿Qué quiere decir yo con este escrito? Palabras. Las palabras son solamente una señal, como en las carreteras encontramos hilos para ir a un sitio para Exacto. Claro, mientras nos quedemos en las palabras, entonces hemos de buscar el significado de estas palabras. Claro, no vamos a ninguna parte. Llega un momento que cuando entramos en esa mente abstracta que dices tú, o intentamos con la meditación, ya no sirven estas palabras. No vale. ¿Es verdad o no? No vale. Entonces claro, ya los eruditos se quedan con las palabras. Nada. Una medalla, un premio, es un comentario. Sí. Juicio ni nada. Sí. Pero entonces yo lo he hecho en este sentido, ¿no? Claro, cuando dejamos las palabras, si somos valientes, hemos de entrar, o sea, una cosa es el nadador de superficie, y otra es el submarinista. Sí, nadador de fondo. Voy a la metáfora, ¿no? Sí. ¿Es verdad o no? Sí. ¿No me entendéis? Sí, las profundidades. Para ser submarinista hay que meterse en la mente abstracta, intentar empezar, que es el mana superior. Sí. Y ahí tenemos que hablar de la profundidad, Sí. que es el fuego creador. El famoso libro del que se lo leíste, el Vanderliu. Sí, el fuego creador. Sí, el fuego creador. Pero como se me ha ido, pero ahora me ha vuelto, ¿no? Cuando yo tengo una visión, experiencia o lo que sea, y se me ocurre el significado de lo que he visto, he pensado, de lo que sea. Sí. O sea, que ya capto algo del significado. Esto es que habla de algo. Esto es una pequeña revelación que has tenido, fruto de tu trabajo interior, claro. Sí, mira, el otro día estaba yo dándole caña a un amigo mío, que siempre nos damos caña a los dos. Cuando uno mismo le das un significado a algo que te ha venido, entonces, ¿por qué camino me ha venido eso? Pues mira, te ha venido por la línea de menor resistencia. Por el camino más fácil. ¿Cuál es tu camino más fácil? Tienes que saberlo tú. La revelación que viene tiene que ver con tu bagaje cultural y la forma. Ahora tienes que aprender a ver que eso es una simple apariencia, que hay algo más. Hay algo más. ¿Cómo saber si esa revelación es del alma? Pon la práctica. Si la ponemos en práctica
y realmente al ponerla en práctica nos damos cuenta que hay algo más, que no se paga.